mismas. Comparece don Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, expresidente del Bancal de Rosas, exdirector del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de Presidencia del Gobierno y el secretario general de la Presidencia de Gobierno. Comparece el señor Martín en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 12 de marzo de 2024. Su comparecencia se produce en cumplimiento del Plan de Trabajo y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, que regula las comparecencias en las comisiones de investigación tanto del Congreso como del Senado y conjuntamente. De acuerdo a los términos que se le ha formulado la citación, se le ha advertido que está sujeto a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente asisten al compareciente. Ha sido también informado de que puede comparecer en esta comisión con una persona que le asista. Y la comparecencia, para finalizar, les vuelvo a recordar a todas sus señorías que tiene carácter público en virtud del artículo 75.1 y 190 del Reglamento del Senado. Así que, sin más dilación, procedemos a sustanciar esta comparecencia, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. La señora Caballero tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Señor Martín, perdón, usted fue el presidente de la Asociación Bancal de Rosas, esta asociación que se creó para ayudar a Pedro Sánchez en su carrera en las primarias de 2017. Y me gustaría, ya vino la semana pasada el extesorero, el señor Egea. Supongo que usted habría seguido. Espero, ya que la ha seguido, que igual con usted pueda aclararnos algunos de los conceptos que él dejó, algunos o casi todos, sin aclarar. Por eso le pregunto, usted, ¿quiénes eran los socios fundadores de esta asociación? Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un placer regresar a las Cortes Generales. Ya saben que hace 8 años tuve ocasión de comparecer ante una comisión de investigación para abordar las cuestiones, yo creo que similares a las que hoy se van a plantear, pero con la mejor disposición me presento ante ustedes, señorías, con la intención de con mis respuestas, pues tratar de aclarar las dudas que vayan planteando. Y ya por el camino también les confieso el ver si soy capaz de entender mejor, gracias a sus preguntas, cuál es la motivación por la que hoy estoy aquí. Porque, bueno, esa flexibilidad del objeto de la comisión, pues da el que como presidente o expresidente de la extinta Asociación Bancal de Rosas, pues hoy se me ha citado y tenga la ocasión de estar aquí. Pero créanme que mi voluntad, efectivamente, es la de, con aquellas reservas evidentes que obliga la ley, el contestar a todas sus preguntas y el aclarar aquellas cuestiones que creo que les pueden ayudar para que algunas de las cosas que se dicen reiteradamente, que se han dicho desde aquí, pues puedan ser clarificadas, negadas y no se vuelvan a repetir. Eso es lo que me gustaría, desde luego, que contribuir a hacer con mi intervención. La Asociación Bancal de Rosas, como saben, se constituyó en febrero de 2017 por acuerdo de sus socios y se extinguió por acuerdo de disolución de la misma en diciembre del año 2017. Fueron sus socios, fuimos sus socios, los que acordamos su constitución, su puesta en marcha y su plena vigencia desde el momento de la constitución de la misma. Yo le preguntaba, en las actas, en las asociaciones hay un acta fundacional de constitución de la asociación. Y yo le pregunto por esos nombres que formaban parte de ese acto de constitución. Sí, como saben, ese acta fundacional figura en el registro de asociaciones, pero como saben, según el artículo 5.2 de la Ley 2/2002 de asociaciones, señala el que no se deba, perdón, ese es el de Constitución, el acuerdo de Constitución. Bueno, también la Ley de Asociaciones, en su artículo 2,
señala que ningún miembro de una asociación debe ser obligado a ser comunicado de quién es la identidad de los miembros de una asociación. Y, por lo tanto, permítame que... Fíjese, perdón, el artículo 2.9, ahora ya lo he encontrado, dice: la condición de un miembro de una determinada asociación, no puede ser en ningún caso motivo de favor, de ventaja o de discriminación a ninguna persona. Y el 2.3 dice: nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar, aquí quería llegar, el 2.3, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida. Por lo tanto, permítame que no vaya yo a ir en contra de lo que determina. ¿Qué problema puede tener alguien porque se sepa que forma parte de esa asociación? No le pregunto porque, a ver, hay asociaciones de muchos tipos. Entonces, hay asociaciones que simplemente entras en la página web de la asociación y con total transparencia y con orgullo también a veces dicen: nosotros éramos el germen de esta asociación. Ustedes, por lo que veo, en vez de orgullo, lo que tienen es, pues, como, no sé, una sensación de falta de transparencia. Porque ¿qué le puede pasar a alguien por saber que formó parte de esa asociación en el germen? Orgullo, ¿Le han pedido los demás que no lo diga? Orgullo total. Entiéndame que no puedo hablar yo en nombre de las demás personas, sino que hablo en el mío, y con orgullo total de haber participado en aquel proceso, de haber participado en la constitución de esta herramienta, una herramienta que ya les informo que se articuló precisamente para ser garantistas, para hacer bien las cosas. Precisamente en un momento en el que todo eran dudas, todo era incertidumbre, un grupo de personas nos pusimos de acuerdo para tratar de arbitrar una solución que aportara legalidad, transparencia y eficacia. Y, desde luego, el orgullo no solo de haberlo puesto en marcha, sino de haberlo conseguido. En ese grupo ideólogo de esta asociación estaba el señor Sánchez. No, en absoluto. ¿En qué momento Sánchez es conocedor de cómo lo habían ideado la plataforma y la manera de recaudar fondos? Pues la verdad, desconozco el momento concreto. Yo creo que tienen que entender que es una relación que se desarrolla con total naturalidad. Yo no entiendo tantas dudas acerca de cómo se organiza, cómo se comunica, con total normalidad, con total naturalidad. Una serie de compañeros articulamos una solución para contribuir a que ese tiempo, ya les digo, tan complejo, porque recuerden que el candidato Sánchez era el candidato a batir, ya no dentro del partido, sino sobre todo por todas las derechas y ultraderechas del país. Y, por lo tanto, teníamos que buscar fórmulas garantistas. Y, por lo tanto, con el presidente Sánchez, o entonces el secretario, el todavía protocandidato, porque ya saben que las primarias se convocaron un tiempo después y las precandidaturas no se consolidaron, no se definieron hasta el mes de abril. O sea, ha creado una asociación que uno de los objetivos fundamentales, o por lo menos el fundamental, era recaudar dinero. Era uno de los objetivos, ya le digo. ¿Y venía en los estatutos exactamente lo de recaudar dinero? No, por eso se lo voy a definir con claridad, para que quede en el diario de sesiones de esta casa cuáles eran los fines de la Asociación Bancal de Rosas, que ya figuran en el acta de marzo de 2018, pero no obstante se lo vuelvo a confirmar. El artículo 3 de los estatutos aprobados por la Asociación Bancal de Rosas determina que los fines de la asociación son la promoción de la participación libre, activa y directa de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español en el proceso para la elección del secretario general del PSOE, previsto en el marco del 39 Congreso Federal. La asociación, por tanto, no constituirá una corriente de opinión o tendencia organizada dentro del PSOE. Esa es el epígrafe A. La letra B dice que también entre sus fines estará la reflexión y la comunicación acerca de la actualización del ideario socialista. La letra C, la organización de actos y eventos en el marco del referido proceso. Y la letra D, la preparación y distribución de material documental y visual destinado a fomentar dicha participación. Vamos, todo tenía que ver con la candidatura de Pedro Sánchez, con una actividad propia de un partido político. Todo tenía que ver con intentar, en un momento
En un momento que no era que llegase a ser el candidato. En un momento en el que no estaba definido todavía el procedimiento de primarias, que no se definió hasta, como sabe, el 1 de abril de 2017, hasta ese momento lo que buscamos fue arbitrar una solución dentro de lo que podía llegar a constituirse como una candidatura para tener garantías de legalidad, transparencia y eficacia operativa. Cuando le plantearon a Pedro Sánchez lo que habían organizado, la manera de recaudar fondos, ¿planteó alguna duda de legalidad con el partido que podría, o de comunicarlo al partido? No me consta en absoluto. O sea, ¿qué le parece? Vale. ¿Santos Cerdán tuvo algún papel concreto en esta asociación? No. ¿No era de los socios fundadores? Ya le digo que desafortunadamente no le puedo informar sobre quiénes eran los socios, pero ya le digo también que no tuvo ningún papel en relación con la asociación. No tuvo ningún papel, pero cuando hubo que hablar con la gestora del partido para dar explicaciones sobre lo que estaban haciendo, el que fue en nombre de... ¿Por qué no fue usted? Bien, yo creo que me alegra esta pregunta porque nos permite entrar en la diferenciación entre lo que representa una candidatura o una precandidatura y lo que representa una asociación. La asociación es una entidad privada sin ánimo de lucro que lo que buscaba era generar herramientas, ya le digo, para facilitar el desarrollo de una actividad. La candidatura tenía sus propios representantes y tenía su propia dinámica, y es la que en la fase a la que usted creo que se refiere, que es previa incluso a la definición de las propias candidaturas, pues hubo reuniones entre representantes de quien había señalado su intención de presentarse a las primarias una vez que se convocaran y el Partido Socialista. La Asociación Bancal de Rosas en ningún momento estuvo en esas conversaciones ni participó en absoluto de ningún tipo de relación con el Partido Socialista. Pero no es el señor Cerdán el que, ante la gestora del Partido Socialista, defendió el modus operandi de la asociación para recaudar fondos. Eso nos consta a todos por los medios de comunicación. No, le pregunto porque, claro, si ustedes han delegado en él que defiendan la manera... O sea, el problema era que la asociación se había inventado un sistema para recaudar fondos que no existía, que ya dijo el tesorero el otro día, ya después de mucho rato consiguió decir la palabra no habitual, porque por no decir que no era lo normal que se hubiese hecho este sistema de recaudación, y lo que no es normal tampoco es que para presentarlo y explicarlo en el partido no vaya usted y vaya Santos Cerdán, que dice que no tenía nada que ver. Algo tendría que ver, o sabría, ¿no?, para hacer esa defensa de lo que estaban haciendo. Yo creo que en aquellos momentos entre la dirección interina del partido y los representantes de lo que después fueran a ser las candidaturas habría muchas cosas de las que hablar. ¿Usted hablaba habitualmente con Santos Cerdán? No, habitualmente no. Entonces, quiero decir, ahora nadie habla con él. No, claro. digo entonces, no, que hablaba, pero no habitualmente, no era habitual. Pero le comentó que tenía la reunión y que iba a ir. Pues imagino que sí, no lo recuerdo exactamente. Y ustedes le explicarían lo que había. ¿Cuándo le contaron los de la asociación bancal a los de la candidatura lo que habían organizado? Mire, insisto en la idea central de la normalidad, de la naturalidad en la coordinación entre los representantes de la candidatura, las personas que después fueron haciendo actividad política y quienes estábamos gestionando una parte más operacional. Y había una relación absolutamente cotidiana, normal, continua, claro. y que dio los resultados positivos que todos conocemos. Claro. Sí, pero quiero decir que era lo mismo, o sea, llámense como quieran, pero eran todos uno, porque al final todo lo que hacía la candidatura lo pagaban ustedes, ¿no? No, porque como le digo, la candidatura no se formalizó hasta el 1 de abril de 2017, no la candidatura. No, para ser exactos, como saben, el proceso. Bien. Todo lo que había antes, desde luego, era un tiempo, un espacio sin reglas. Y por lo tanto, precisamente... Reglas siempre hay. Y lo que... claro. Precisamente lo que hicimos fue, insisto, sabiendo que el candidato Sánchez era el candidato a batir, precisamente por su posición de no posibilitar la continuidad de los gobiernos de las derechas, de gobiernos corruptos, sentenciados por corrupción, pues nosotros optamos por buscar las mayores garantías posibles, las mayores de las que fuimos capaces de... ¿Y qué piensa ahora usted de los gobiernos corruptos al ver, después de tanto trabajo, esta conclusión?
Ha habido un gobierno sostenido por un partido sentenciado por corrupción. Fue el gobierno del señor Mariano Rajoy y terminó, afortunadamente, con una moción de censura. ¿Y sabe gracias a quién fue esa moción de censura? Entre otras cosas, al resultado exitoso de aquellas primarias y detrás de aquellas primarias... es muy concreta porque como usted quiere abarcar más que lo que yo le estoy preguntando, pues yo también aprovecho y le pregunto, hoy es un buen día para que usted nos explique aquí, después de todo este esfuerzo que hicieron por llevar a Sánchez al máximo del poder, a llevar al gobierno a Sánchez y de la mano de un señor que le representaba, que era Santos Cerdán, hoy usted ¿cómo valora que aquella pelea para ganar la corrupción de un partido esté ahora donde está pues Cerdán y donde está en entredicho su partido? Pues mire, lo valoro como un gran éxito. Fue un éxito el resultado de las primarias, fue un gran trabajo y un éxito el trabajo que se desarrolló en aquel momento. El secretario general, fruto de aquellas primarias y con un resultado muy significativo, a pesar de todas las dificultades de todo tipo a las que se enfrentó, fue Pedro Sánchez. A continuación, voy a completar, no se preocupe. Vale. Yo voy a completar. Yo les voy a responder a todo lo que pueda responder con la mayor claridad que pueda. A continuación, ese secretario general del Partido Socialista regeneró, como se había comprometido, la vida orgánica y la fortaleza política del Partido Socialista, presentó una moción de censura en nuestro país para terminar con un gobierno corrupto, sostenido por un partido corrupto por sentencia judicial, y a continuación ha conseguido, desde aquella moción de censura de junio de 2018 hasta ahora, llevar a España a unos estándares de crecimiento económico, de creación de empleo, de calidad, que nos satisfacen. Todavía no nos conformamos porque queda mucho trabajo por hacer, pero desde luego creo que... O sea, que no le importa nada que haber estado usted apoyando una candidatura donde hoy está el número 3 en la cárcel, donde el número 2 va y antiguo ministro, señor Ábalos, el que defendió aquella moción de censura, va a ir posiblemente a la cárcel, ya han pedido 24 años y usted sigue valorando los estándares del país. Bueno, a mí, que voy a avanzar. Que me pregunta, me enorgullece pues enormemente me preocupa. el haber trabajado como hemos trabajado en favor de sacar adelante este proyecto y en estar consiguiendo que España esté donde está. Además, también me enorgullece la respuesta contundente del presidente Sánchez, por favor, me enorgullece la respuesta contundente del Partido Socialista y del presidente Sánchez para para erradicar cualquier atisbo de corrupción dentro del Partido Socialista Obrero Español. Ojalá otros partidos, como este que tengo aquí delante, sin ir más lejos, tomaran medidas lejos parecidas a las que ha adoptado el Partido Socialista Obrero Español. A mí me parece, yo le digo, desde un partido que tiene 0 casos de corrupción, le digo que me parece lamentable escuchar hoy, con esa solidez con la que usted quiere demostrar, una defensa cerrada de un señor presidente del Gobierno asolado por la corrupción. Pero bueno, voy a continuar. Porque ustedes, en ese momento en el que estaba el Santos Cerdán colaborando con ustedes, ya sabe que ya entonces él le había ideado un sistema de cobrar comisiones. Estará siguiendo también en la actualidad. ¿En algún momento tuvo dudas usted de que hubiese algún interés diferente que el llegar a un gobierno progresista y limpio por parte de Santos Cerdán o de algún otro miembro de su candidatura? No, en ¿sospechó? absoluto. Jamás. Nuestro trabajo iba claramente dedicado a lo que les he señalado y en eso nos centramos. ¿Y le suena que Santos Cerdán llevase la aportación a este bancal de alguna empresa, de Servinávar, de Acciona, de alguien? No hubo ninguna donación de ninguna persona jurídica a la Asociación Bancal de Rosas en ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. No a través de ese sistema, pero igual de otra manera, no. Ya le digo, no hay ninguna constancia de ninguna donación de persona jurídica alguna a la Asociación Bancal de Rosas. Pueden repetirlo las veces que quieran, pero por ello no van a conseguir que sea verdad. No lo es. Hombre, no ahora existe. Cuando sabemos que la gente coge tickets del suelo para llevarlos a su partido y se pagan, por eso las dudas son Saben ustedes mayores. Muchísimas cosas. No, sabemos nosotros y lo han dicho, pero bueno. No sé cómo lo saben. Decía señor Sánchez que llovía el dinero. Llovía el dinero. Pues fíjese, fue uno de los momentos, yo creo, más importantes de aquel periodo, el ver la respuesta masiva, positiva,
por parte de la sociedad, no solo dentro de la militancia, sino por parte de los progresistas de toda España, que vieron una oportunidad en aquel proceso que llevó al Congreso Federal para una regeneración del compromiso del Partido Socialista y, por lo tanto, para reivindicar la figura de Pedro Sánchez y hasta convertirle en secretario general. El señor Egea, que, como le digo, no quiso hablar de nada, tampoco quiso decir que hubiese un listado de, o sea, la trazabilidad de todas las aportaciones, si la tienen, si la van a presentar, dijo que no, la lista de los donantes. ¿Ustedes pueden de alguna manera asegurar que todo lo que recaudaron fue invertido para la campaña o usted tiene esa certeza? Invertido para la campaña, no. Ya le digo que la propia campaña de la candidatura no había comenzado. El 100% de los ingresos que obtuvo la asociación fueron gastados en cumplir con sus objetivos a través de los fines establecidos en los propios estatutos, salvo un remanente que también estaba previsto, como saben, en los propios estatutos, que fue el resultado final de la actividad económica de la asociación y que fue donado a una entidad benéfica. ¿Y cómo funcionaba? ¿Nos puede explicar cómo hacían los pagos? Sí, claro, por transferencia o incluso si hacía falta liquidar algún gasto en concreto en metálico. ¿Pero a quién? Pues a las personas que habían incurrido en algún gasto que había que compensar. O sea, que en algún momento pudieran darle algo en metálico a Pedro Sánchez. Pues no lo recuerdo en absoluto, la verdad. Se dice que algún gasto habría tenido él también, ¿no? Pues supongo que él habrá tenido algún gasto, sí, pero no recuerdo exactamente si a él en particular. Fíjense que estamos hablando de que en total estuvimos hablando, tal y como señalamos, con total pero como transparencia. no lo tienen claro, como no sale Pedro Sánchez 25, No. O sea, eso es lo normal que alguien pues, No, te dice... Hombre, lo normal es saber y hacer el ejercicio. Ya le digo que ojalá los demás lo hicieran. Un ejercicio de transparencia como el que nosotros acometimos, explicando cómo se habían gastado por conceptos, por proyectos, todos los euros que habíamos recaudado a través del crowdfunding. Creo que es un ejercicio de transparencia inédito, que seguramente mejorable, pero creo que inédito. O sea que, en ese sentido, los 100... ¿Quién tiene la documentación de la asociación una vez que se ha extinguido? Ya saben que la asociación está extinguida, sí, pero aún así tenemos el deber de custodia durante 10 años de toda la documentación y yo dispongo de ella. La tiene usted. Vale. Dijo el tesorero que él no hablaba nunca con Pedro Sánchez ni con nadie de la candidatura, que era usted. ¿Era usted el que habitualmente hablaba con Pedro Sánchez en ese periodo de tiempo cuando estaban? Yo creo que tuvimos conversaciones puntuales en aquel tiempo, sí, momentos en los que comentar que las cosas se estaban haciendo bien, que estábamos funcionando bien y también, ya les digo, el ser conscientes del importantísimo apoyo que estábamos recibiendo. Y entonces usted, ¿con quién despachaba de la candidatura? ¿Solo con Santos Cerdán? No, ya le digo, precisamente con Santos Cerdán era una más de todas las personas que había allí. Había cantidad de voluntarios, de representantes ya, pero de la a la hora de decir, responsables territoriales de la misma, darse cuenta de que la actividad ¿quién dice vamos a pagar estos billetes sí o estos no? ¿O cualquiera le podía mandar para que le pagasen billetes? No, nos poníamos de acuerdo con las personas que eran los representantes coordinadores de la candidatura, que eran muchos, algunos en el territorio, uno por comunidad autónoma, incluso uno por provincia. ¿Había algún tope o se podía comer en cualquier sitio y sin control? Fíjense que fuimos muy conscientes del esfuerzo que estaba haciendo la gente que donaba a Bancal de Rosas. Quiero señalarles que hubo 2.749 donaciones a través del crowdfunding y que la inmensa mayoría de ellas, casi el 60%, fueron donaciones de entre 10 y 20 euros. Por lo tanto, eso señalaba un esfuerzo de gente que trataba de participar, que trataba de ayudar y que nos exigía el máximo respeto, el máximo control y, por lo tanto, fuimos absolutamente rigurosos en la gestión del gasto, prudentes y responsables. Y también, ya les digo, que creo que... ¿Y qué le parece que el Partido Socialista entonces pusiera en duda lo que estaban haciendo a través de un informe que habían pedido al presidente del Tribunal de Cuentas
y decía que posiblemente se estaba incumpliendo la ley de financiación de partidos políticos. Le he señalado desde el principio que veíamos claro que Pedro Sánchez era el candidato a batir por todos y, por lo tanto, sabíamos de la importancia de arbitrar soluciones legales, transparentes y eficaces. Y, por lo tanto, el que el Partido Socialista tuviera dudas pues sería legítimo. Estábamos ante un escenario en el que no había unas reglas claras y nosotros tratamos de ordenar nuestro proceso precisamente para hacer las cosas bien. Había otras candidaturas, pero solo preocupaba la de Pedro Sánchez. Precisamente por eso fuimos absolutamente escrupulosos en hacer bien las cosas, como ahora mismo le puedo transmitir con total tranquilidad. La realidad es que la combinación de factores, la falta de control oficial, la opacidad en la lista de donantes, las advertencias del Tribunal de Cuentas, el cierre repentino y desaparición inmediata casi de la asociación, pues hace que el Bancal de Rosas para muchos sea considerado como un mecanismo opaco de financiación política. El cumplimiento estricto de la ley. ¿Usted Señoría, cree que fue deliberadamente opaco? ¿Se hizo así para tener precisamente esta maniobrabilidad? En absoluto. Ya le he dicho cuáles eran nuestros objetivos. Ser transparentes, precisamente, ser legales y ser eficaces. Y los tres objetivos se cumplieron. Y además, fíjense, poniendo sobre la mesa un mecanismo novedoso que después ha sido asumido por distintas formaciones políticas para los siguientes procesos. Por lo tanto, permítame que le diga, y sí, con mucho orgullo, que no solo el resultado político fue un éxito, sino que también la metodología aplicada, una vez que ha sido asumida por otras formaciones políticas, creo que también conseguimos modestamente el incorporar elementos positivos a la actividad de los partidos políticos. El señor Sánchez aquí en la comisión no supo decir con certeza si su suegro había hecho alguna donación en ese momento. Tampoco el extesorero no lo negó, tampoco dijo que sí. Usted tiene claro que no hubo ninguna donación del padre de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Mire, ya sabe usted que la ley me obliga a reservar esa información y no podérsela proporcionar, pero le aseguro que me encantaría poderle responder a la misma para dejarle claro que todo lo que están diciendo, que todo lo que están buscando, no ha existido. Bueno, yo creo que el propio Pedro Sánchez, si supiese, seguro que no hubiera podido decirlo aquí, ¿no? Igual a usted le parece mal decir algo, pero yo sé las limitaciones que la ley me obliga para transmitirles información a ustedes. Primero, por confidencialidad y segundo, ¿usted cree que la familia de Begoña... Creo que me ha escuchado bien, si ¿verdad? ustedes no nos dicen la verdad... Me encantaría poderle contestar para terminar de una vez con todas esas calumnias, todos esos infundios, toda esa zozobra que continuamente tratan de sembrar, basado en nada. Bien. En nada. Yo lo que le digo es si usted da una respuesta contundente, clara y afirmativa, diciendo que no. Creo que se le ha dado hasta donde la ley me permite dársela. No, sí. ¿Quién cree que le puede denunciar por incumplir la ley? A ver, es que la ley no le prohíbe, ¿eh? Mire, le voy a contar un detalle de aquel procedimiento. Cuando le digo lo de que Pedro Sánchez era el candidato a batir, había gente que donaba y que nos pedía expresamente el que, ante todo, jamás comunicáramos que había realizado esa donación, por temores de toda naturaleza. No se sabía cómo iban a evolucionar las cosas después, por sus devenires profesionales, no se sabía absolutamente nada, y pedían escrupulosamente el que no se comunicara la información sobre su donación. Había un compromiso de confidencialidad en la propia plataforma en la que se realizaban las donaciones y, además, como les digo, no solo por protección de datos, sino por la reserva que señala la ley en relación con la participación de las asociaciones, no puedo darles esa información. Pero vuelvo a insistir, para usted y para todos los que la vayan a seguir en el turno de palabra, me encantaría poderles confirmar que todo lo que están buscando no existe. No sé, la verdad es que con la visión que tiene de la actualidad, por lo que me ha dicho ahora y lo orgulloso que está de cómo ha ido todo, menos, señoría. No, a mí me preocupa que la visión va a ser muy diferente, la que usted tiene de lo que estamos viviendo y de las personas que protagonizan hoy mismo los hechos en este Gobierno. Nada más por mi parte, de paso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. El señor Carbonell tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto. Con su permiso, señor presidente, ¿me puede decir el tiempo de que dispongo, por favor?
Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, señoría, y muy buenos días, don Francisco Martín Aguirre. Bienvenido al Senado. Estoy encantado de conocerle. Discúlpeme si alguna de las preguntas que le hago se las ha formulado ya la senadora Caballero, pero yo creo que así sus afirmaciones quedarán más asentadas. También me gustaría, porque son varias, que fuéramos directamente al tema, sin que divaguemos en otras cuestiones. Don Pedro Luis Egea, que es su tesorero, nos remitió a usted cuando se le preguntó por la relación de Pedro Sánchez con Bancal de Rosas, el presidente. ¿Qué papel tuvo Pedro Sánchez en la constitución de Bancal de Rosas? Ninguno. Una vez constituida, entonces, ¿qué papel tuvo con la asociación? Dice usted que ninguno. ¿Y con qué frecuencia o en qué términos informó usted personalmente al presidente, a Pedro Sánchez, de la recaudación y del destino de los fondos de Bancal de Rosas? Ya le digo que eran comunicaciones puntuales, No sabe bien puntuales alrededor de cuando sucedía algo llamativo. Lo he entendido perfectamente. El tesorero nos dijo que nunca tuvo trato con Pedro Sánchez y siempre se remite a usted sistemáticamente como interlocutor, por eso yo también me dirijo a usted. ¿Pedro Sánchez le dio algún tipo de instrucción al respecto, con respecto a esta sociedad? Pedro Sánchez siempre a mí me ha pedido lo mismo, que es que hagamos las cosas bien. Y creo que en este caso la Asociación Bancal de Rosas es un ejemplo de haber cumplido con ese encargo legal, transparente y eficaz. Lo he entendido muy bien. Hacer las cosas bien siempre es estupendo, ¿no? Además de Pedro Sánchez, usted lo ha nombrado aquí, en su equipo de estas primarias que iban en un coche, no voy a entrar en cómo se le llama, ¿no? Estaba Santos Cerdán, Coldo y Ábalos, ¿estuvieron ahí con él? ¿Dónde, perdón? Además de Sánchez, ¿qué participación tuvo en la asociación que usted preside, el resto de personas que he nombrado? Ya ha dicho usted que Cerdán no la tuvo, Santos Cerdán, Coldo y Ábalos. ¿Tuvieron alguna? Ninguna. ¿Y en cuántas ocasiones se reunió usted posteriormente, que sí que lo ha hecho, con Santos Cerdán para tratar cuestiones relativas a su asociación? Pues no le podría cuantificar el número de ocasiones, pero también era una cuestión pues, con cotidianidad. Yo creo que al final él era una de las personas que coordinaba la precandidatura y después la candidatura y, por lo tanto... Entendido. Se reunió usted, ¿no? ¿Y qué decisiones concretas se adoptaron en esas reuniones? ¿Hubo algún tipo de decisión cuando usted hablaba con él? Claro, como les he señalado, entre las funciones de la asociación estaba no solo el ingresar, sino también el gestionar los gastos. Y, por lo tanto, cuando se indicaba que una actividad, que un meeting, que una reunión debía desarrollarse, pues abordábamos el gasto que correspondía. Le ha dicho usted a la senadora Caballero, yo voy a hacer dos preguntas que supongo que me las contestará, no podrá usted contestarme, según ha dicho. ¿Usted sabe cuánto dinero aportó a la asociación el suegro de Pedro Sánchez o su esposa? Ya me ha dicho que no, con lo cual vamos a pasar a la siguiente pregunta. De acuerdo. ¿Usted tuvo en todo momento control efectivo de todas las decisiones relevantes de la asociación? ¿O hubo otros centros de decisión ajenos a usted, dentro o fuera de la asociación, o del mismo PSOE? Es lógico pensar, ¿no? que fuera de la asociación, le aseguro que hay millones de decisiones que están fuera de mi ámbito, pero dentro de la asociación, como es lógico, yo era el presidente y por lo tanto soy el máximo responsable de las decisiones adoptadas en el seno de la asociación. No hubo ningún centro de decisión ajeno, me dice usted, ¿verdad? Usted tomaba las decisiones. Para la actividad de la propia asociación, las tomaba yo con el resto de asociados. Muchas gracias. ¿Y quién le propone a usted presidir la asociación y con qué mandato político concreto? ¿Y cuándo se le comunica que Bancal de Rosas va a ser la herramienta financiera de esta precandidatura? Es una decisión acordada por los socios fundadores. Nos reunimos, adoptamos la decisión después de haber analizado cuál es el contexto de la constitución de esta asociación como herramienta garante del bien hacer en esos tiempos de zozobra hasta que se definieran las normas de ese proceso y en esa reunión se determina el que yo asuma la responsabilidad de presidente de la Muchas sociedad. gracias. El bien hacer y la bonomía, ¿no? Entonces, usted ha dicho también que no nos puede decir quién son los miembros del Bancal de Rosas.
La senadora, mi compañera, me ha dicho, yo en cualquier asociación entro en su web y despliego el icono de la Junta Directiva y veo los nombres, ¿no? Pero si usted no quiere enumerarnos los que son o no puede, por el tipo de, como usted ha dicho, por el tema de la confidencialidad de los datos, sí que habrían más funciones, aparte de la que tenía usted y el tesorero, ¿había gente que tuviera más funciones? Bueno, en relación con los miembros, nuevamente les vuelvo a decir que tanto los estatutos como el acta fundacional, todo ello consta en el registro de asociaciones. Yo creo que fue puesto a disposición de sus señorías en nuestra comparecencia de 2018, cuando se nos solicitó. Si me lo vuelven a solicitar, yo se lo vuelvo a entregar sin ningún problema. Discúlpeme, ¿alguien tiene... ¿Yo puedo ver eso? ¿Lo puedo ver en algún lado? Sí. Cualquier persona, ¿hay transparencia? ¿Se puede ver? Entiendo que en el registro de asociaciones, si usted lo consulta, tendrá información. Pues vamos a continuar, lo ha aclarado usted muy bien. Mire, el tesorero Bancal de Rosas, Pedro Luis Noegea, ha hablado de unos 128.908 euros y 2.385 donantes. Y usted, en el 2018, imagino que será un lapsus lingüe, ¿no?, sitúa los ingresos en 100.440 euros y el Tribunal de Cuentas también maneja otras cifras. ¿Puede dar cuenta a día de hoy, con precisión, cuál es la cifra total y definitiva de ingresos gestionados por su asociación y explicar un poco por qué no coincide lo que usted declaró con lo que declaró el tesorero? Pues le agradezco mucho esa pregunta porque también nos permite el poner un poco de luz a todas las dudas que se han planteado con la mejor intención, estoy convencido, por parte de algunas de sus señorías. Mire, como hemos señalado recurrentemente, los ingresos de la Asociación Bancal de Rosas fueron un total de 128.000... Espere que se lo digo ahora mismo. 128.908. Se lo quiero decir yo con 128.908,08 euros. Esos fueron los ingresos totales de la Asociación Bancal de Rosas en el tiempo en el que estuvo funcionando. Esos ingresos, digamos que tienen dos fuentes principales. Uno, el crowdfunding, por el cual entre el 3 y el 30 de marzo se recaudaron 100.400 euros. El resto entró por transferencias a través de la cuenta bancaria de la Asociación Bancal de Rosas. El total, esos 128.908,08 euros. La cifra que usted dice que maneja el Tribunal de Cuentas es una cifra que nada tiene que ver con Bancal de Rosas, porque Bancal de Rosas no es una entidad vinculada a ningún partido político y, por lo tanto, la cifra que maneja, si me permite, el Tribunal de Cuentas tiene que ver con la recaudación realizada por el Partido Socialista en el proceso ya de primarias establecido, en el cual también se arbitró un sistema de donaciones para cada uno de los candidatos. Entendido. Y esas son las cuentas, los donantes, esas son las cifras que tiene el Tribunal de Cuentas, no las de Bancal de Rosas. Espero haberles ayudado a clarificar esto. Mire, el pasado jueves su tesorero, ante las preguntas del senador Gordillo, admitió la posibilidad de donaciones superiores a 3.000 euros, aunque el extesorero habló de que son muy pocas y evitó concretar. ¿Usted podría decirnos cuántas donaciones superiores a 3.000 recibió Bancal de Rosas? Y, desde luego, no nos va a decir quiénes fueron sus autores, ¿no? ¿Y estas donaciones recibieron o reciben que las da algún tipo de control específico? Yo creo que a esa afirmación del tesorero, del extesorero de la asociación, creo que hay que revisar una cuestión, que es que se refería a los pagos de más de 3.000 euros, que es lo que después se notifica a través del modelo correspondiente a la agencia tributaria, los pagos de más de 3.000 euros. Pero respondiendo a su pregunta, a la Asociación Bancal de Rosas únicamente hubo una donación superior a los 3.000 euros. Muy bien. Ya también le iba a preguntar, pero creo que lo ha respondido, que si puede usted aportar a esta comisión el estado completo de ingresos y gastos, y si lo podíamos contrastar con el declarado en el Tribunal de Cuentas, pero yo creo que ha respondido usted y no hace falta preguntársela. Pero ¿hubo algún tipo de recaudación o gasto vinculado a la precampaña que deliberadamente no se imputara a su asociación, a Bancal de Rosas, para no aumentar o engordar las cifras oficiales de la asociación? No termino de entender su pregunta, pero en todo caso lo que recaudó Bancal de Rosas está claro y en lo que lo gastamos también. No hay nada más de lo que hemos declarado. ¿Y a usted le parece bien o considera aceptable, aquí han habido esas dudas que usted también ha explicado, que una asociación externa al Partido Socialista financie una actividad que, según el propio Tribunal de Cuentas, forma parte de actividad ordinaria de un partido político?
Como le he señalado, la actividad de Bancal de Rosas se diseñó y se ejecutó en un tiempo en el que no estaba convocado el proceso de primarias, en el que no había unas normas formales aprobadas por el Comité Federal del Partido Socialista, y se generó con el objetivo, precisamente, de hacer las cosas de la mejor manera posible, desde la legalidad, desde la transparencia y desde la eficacia. Por lo tanto, creo que vinimos a poner una solución y también a salvaguardar mediante esta solución al candidato Sánchez de cualquier tipo de operación que tratara de aprovecharse de lagunas para derrocarle. Por eso no dejamos ninguna laguna. Lo que pasa es que ahí, en esa duda, en esa laguna, pues podemos, usted o nosotros que preguntamos, pues tener ciertas diferencias, ¿no? Pues que esta pregunta pues viene a concretar eso un poco, ¿no? Pues aquí, ¿por qué decide usted seguir adelante con esta asociación, ¿no? Para hacer bien las cosas, como la palabra bonomía que hemos dicho aquí, esta asociación cuyo único objeto era eludir los controles de la Ley de Financiación de Partidos Políticos? Aunque ya ha hablado usted de la laguna y vamos a entrar en una discusión con sofismas de distracción que no nos va a llegar a ningún lado, con lo cual pues le excuso a usted la respuesta. Cuando recibió la respuesta del Tribunal de Cuentas y tuvo conocimiento de las observaciones sobre identificación de donantes y posibles excesos del límite anual, ¿qué medidas concretas adoptó usted como presidente y por qué no se regularizó pública inmediatamente la situación? Fíjese, tal y como señaló acertadamente el señor Egea la semana pasada en esta misma Cámara, la única comunicación que desde Bancal de Rosas hemos tenido con el Tribunal de Cuentas fue la que nosotros emitimos preguntando al presidente del Tribunal alrededor de cómo entendía que debíamos proceder, habida cuenta de que no éramos una entidad vinculada a un partido político, en favor de clarificar lo que estimara pertinente el Tribunal de Cuentas. Lo mismo hicimos con la Agencia de Protección de Datos, y la respuesta que recibimos por parte de la secretaria general del Tribunal de Cuentas fue, por un lado, y curiosamente, que no eran un órgano para atender consultas, a pesar de que en su momento el presidente había respondido a una consulta sobre las medidas y a continuación que no debíamos hacer nada con el Tribunal de Cuentas porque estábamos fuera de la órbita de control del Tribunal de Cuentas por no ser una entidad vinculada a un partido político. Perfectamente que ninguna medida tomó usted. Muy bien. La asociación... Por indicación del Tribunal de Cuentas, efectivamente. Sí, lo he entendido perfectamente. La asociación, según afirmó su tesorero el pasado jueves, conserva ese listado de donantes, ¿no? ¿Quién lo custodia? Lo ha dicho usted, ¿quién lo custodia? Y si lo puede usted aportar a esta comisión. Como les he confirmado, lo custodia la asociación extinta ya y, por lo tanto, yo como su máximo responsable, hasta el día en el que se cumplan esos 10 años y, por lo tanto, ya no tengamos el deber de preservar esa información, pues lo custodiaré yo y, por supuesto, que no puedo transmitirles la información de ese listado. Entendido. Pero ya les digo, y vuelvo a insistir en ello, que me encantaría el poderles confirmar algunas de las cuestiones que lo ha repetido ustedes usted aquí y ha quedado claro en la sala. ¿Y quién ha tenido alguien más acceso, ¿no?, a ese listado? Por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez o Santos Cerdán, ¿han tenido acceso a él? No, en absoluto. No. ¿Usted sí que tiene o ha tenido acceso al mismo? Sí. Usted sí, perfectamente, aunque no puede detallarnos nombres de personas físicas ni jurídicas, ¿no? ¿Y puede asegurar usted que ninguna empresa, fundación u otra persona jurídica financió los gastos sufragados por Bancal de Rosas, ni siquiera a través de personas interpuestas? Rotundamente. Ninguna entidad, ninguna persona jurídica realizó ninguna donación a la Asociación Bancal de Rosas. Muy bien. Mire usted, el tesorero, ¿no?, su compañero, insistió durante su comparecencia en que no hubo relación formal con el Partido Socialista ni con Santos Cerdán. Y, sin embargo, se cita una comparecencia de Gregorio Martí, que fue el anterior gerente, que habla de reuniones donde estaban Cerdán y Salazar, ambos imputados, ¿no?, y una carta de Pedro Sánchez donde se reconoce la asociación y se indica que su equipo dará traslado de un burofax a Bancal de Rosas. En este sentido, ¿cuántas reuniones mantuvo usted con representantes del Partido Socialista, incluidos Cerdán, en los que se hablara de Bancal de Rosas, su recaudación, gastos y con quiénes? Ya les digo que hay que diferenciar entre el Partido Socialista y la entonces protocandidatura. Con el Partido Socialista ninguna, con la
las personas responsables de la coordinación y la representación de aquella protocandidatura continuas. ¿Estuvo usted presente en una reunión donde habrían asistido Santos Cerdán y el señor Salazar? Y si no estuvo, ¿quién informó de su contenido? No, ya le digo que en las reuniones No en le las que no he estado, tampoco. no he estado. Pero sí que después entiendo que lo que me pudiera afectar, en lo que pudiera afectar informaron la a usted cuestión del resultado? con total normalidad y naturalidad. Muy bien. La carta de Pedro Sánchez menciona expresamente que la recaudación se hace a través de una asociación con órganos decisorios propios y que su equipo trasladará un burofax a esa asociación. ¿Cuándo recibió usted este burofax y qué contestación le dio? Pues no recuerdo cuándo recuerda. recibí esa comunicación. Lo que sí le digo es que esa comunicación era continua, fluida y natural. Muy Por bien. lo tanto, No recibió usted, no recuerda usted el burofax. ¿Y puede usted asegurar ante esta comisión de investigación que nunca recibió instrucciones directas o indirectas del equipo de Pedro Sánchez sobre cómo recaudar, distribuir o presentar las cuentas de la asociación que presidía? por supuesto, éramos una asociación autónoma. Está claro. Y, por lo tanto, trabajamos en el marco de nuestra ¿A quién normativa informó de las divergencias en las cifras que usted declaró y lo declarado por el tesorero y lo que aparece en los informes del Tribunal de Cuentas? Lo ha aclarado usted, ¿no? Que informó a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán o los dos a la vez. Bien. ¿Le trasladó usted a Pedro Sánchez? Está confirmando por mí algo que yo no he dicho. Yo no he asumido ninguna divergencia en ninguna cifras. Sí, dice que he contestado sobre ello y no lo he hecho. Dios me libre de confirmar. Yo no he informado a Pedro Sánchez de ninguna divergencia, como usted acaba de decir, porque esa divergencia no ha existido. Yo le he dicho, le he hecho con interrogante. Yo no he afirmado nada. Si además es que De no hecho, me deja informó contestar. usted a Pedro Usted va Sánchez formulando las preguntas y no me deja contestar. Las da por o a Santos contestadas, Cerdán, porque señoría. las ha contestado usted. Entiendo que, por lo menos yo he entendido que las ha contestado usted. Bueno, si usted lo ha entendido así. Yo lo he entendido así. Si usted la quiere contestar, por supuesto, se la repito otra vez. Como usted, si quiere usted que la repita, Por favor. yo se la repito. Mire, ¿a quién informó de las divergencias en las cifras que usted declaró? Lo declarado por el tesorero y lo que aparece en los informes del Tribunal de Cuentas. ¿Informó a Pedro Sánchez o a Santos Cerdán, tal vez? A ninguno de ellos, porque no había unas divergencias sobre las que informar. Siempre ha habido claridad absoluta sobre la recaudación Estupendo. y sobre los gastos. Por lo ¿Ve tanto, usted? no he tenido que informar sobre ninguna divergencia. Muchísimas gracias. ¿Ve usted cómo no he dado ninguna afirmación que usted no haya dicho? Era una pregunta. Le ruego a usted que lo entienda así. Aclarado que ¿Le trasladó usted a Pedro Sánchez o a algún órgano del PSOE las advertencias que surgieron en relación con Bancal de Rosas y el Tribunal de Cuentas? no. No. ¿En qué fecha exacta se toma la decisión de disolver su asociación Bancal de Rosas? Una reunión del 31 de diciembre de Lo ha 2017. hecho usted. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Recibió usted esta indicación desde el Partido Socialista o fueron ustedes mismos? Los socios. ¿Recibieron Los ustedes? socios. Los socios, muy bien. ¿Quién custodia las facturas y justificantes de todos los gastos imputados a la precampaña de Pedro Sánchez? La asociación. La asociación. Ya me ha dicho que va a aportarlos a la comisión o que los aportará a esta comisión o por qué, o no los va a aportar. Bueno, tendrán que pedirnos lo que consideren Podemos pedirlo, muy bien. requerirnos y valoraremos Sí, esa yo quería cuestión. preguntarle también, con respecto a esto, si se ha destruido información al respecto, si se conserva toda, quién decidió qué documentación se conservaba o cuál se destruía en el caso que se hubiera destruido y con qué criterio jurídico y temporal. Como saben, debemos custodiar durante 10 años la documentación y la documentación que debemos custodiar se mantiene. Muy bien. ¿Garantiza usted entonces a esta comisión que desde la extinción de la asociación no se ha manipulado ni eliminado documentación económica de donantes? ¿Lo garantiza supuesto, usted por con sus supuesto. palabras? Pues don Francisco Martín, yo le agradezco muchísimo su presencia aquí, su tono, su agradable tono conmigo. Estoy encantado de conocerle y solo quiero decirle, si usted quiere utilizar el tiempo que me ha dado el señor presidente, si quiere usted decir algo más o aclarar algo más con respecto exclusivamente a este tema, sin divagar. No, igualmente le agradezco a usted sus preguntas, su tono y espero haber contribuido con mis respuestas a clarificar algunas de las dudas que tuve. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, señor Carbonell. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Latorre tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor Martín, bienvenido a esta comisión. Son más de 90, en concreto 94 comparecientes los que han pasado por esta comisión, controlada por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado
Y créame que después de más de un año, pues fíjese que tenemos la sensación de ir a ninguna parte, de ocupar horas y horas dándole la vuelta a lo mismo, escuchando los mismos argumentos construidos con otras palabras y las mismas preguntas repetidas cientos de veces, sin que el Partido Popular, fíjese, se dé cuenta de que una vez que un caso está judicializado es el tiempo de la justicia. Un tiempo en el que el Partido Popular pues no se da cuenta que no somos la 1, que somos la 2, que no protagonizamos ni deberíamos protagonizar los procesos judiciales de lucha contra la corrupción, por lo que supone de descrédito para la ciudadanía. Después del viernes, después de la sesión que tuvimos la pasada sesión, donde estuvo el tesorero de Bancal de Rosas, créame que no sabemos exactamente qué es lo que hace usted aquí. No lo sabemos. Mire, esta comisión se constituyó para investigar irregularidades en los sistemas de contratación de material sanitario en la pandemia. El Partido Socialista Obrero Español, el grupo parlamentario, votamos a favor, creyendo que podríamos mejorar, decirle a la ciudadanía que actuamos contra la corrupción. Pero no, mire, esto se ha convertido en otro juguete del Partido Popular, en una herramienta más contra el presidente del Gobierno, contra su familia y contra el Partido Socialista Obrero Español. Señorías, la corrupción es dañina, venga de donde venga, y nuestra responsabilidad como representantes públicos es combatirla con todos los medios, con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Venga de donde venga. Aquí, señor delegado del Gobierno, en Madrid, hemos escuchado al portavoz del Partido Popular, el señor Miranda, decirle al presidente del Gobierno de forma desgarradora que qué sentía el presidente del Gobierno cuando veía gente que se estaba enriqueciendo con la compra de material sanitario, mientras había gente, cientos de españoles, que perdían su vida y otros luchaban por la suya. Y claro, yo me pregunto, gente enriqueciéndose, señor delegado del Gobierno en Madrid, claro, yo me pregunto el nivel de hipocresía que hay que tener para preguntarle esto al presidente del Gobierno mientras tienen a su jefa, a la señora Ayuso, que cohabita con un técnico empresario forrado por vender mascarillas. Es que el nivel de hipocresía es brutal, enorme, sí, enorme. Señorías, por favor, dejen al señor Latorre, aunque se lo oye bastante bien, pero deje que hable, por favor. Bueno, ahora que me bajen un poco el... Por tanto, el nivel de hipocresía es enorme. Gente enriqueciéndose por la compra de material sanitario. Oye, aquí estamos, ¿no? Por eso es muy importante lo que he dicho al principio de esta intervención. La corrupción venga de donde venga. Está usted en esta comisión en la que el Partido Popular disfruta como un niño en un parque de atracciones hablando de chistorras y de lechugas, disfrutan. Pero no sé si disfrutan lo mismo. Señorías, por favor, Bueno, dejen si no al les señor gusta... Latorre. Un momento, señor Sí. Latorre. Deje que acabe el señor Latorre, por favor. Siga, señor Latorre. ¿Disfrutan ustedes hablando de chistorras, de lechugas, de soles? Yo no sé si ustedes también disfrutan hablando de tallas y de pepinazos. No sé si van a disfrutar lo mismo. Mire, fíjese en esta conversación de WhatsApp. ¿No conocerás a alguien que venda material sanitario? Es el momento. Y un emoticono con los ojos con los dólares. Aquí. Tu polla no deja de maquinar. Últimamente la mujer del pollo está de moda en esta Cámara.
¿Qué talla, delegado, qué talla me dijiste que gastaba? ¿La 20? Sí, pero al final será más o menos la 10. Dile que no he adelgazado. Ja, 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 ja. Y dice el empresario: ahora hemos hecho una operación de 2 millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado un pepinazo que no veas. Estas son las conversaciones del grupo de WhatsApp del presidente del Partido Popular de Almería, su vicepresidente, segundo y tercer vicepresidente de la Diputación de Almería. Por eso decía que no sé si disfrutan también de hablando de tallas y de pepinazos. Insisto, vuelvo a repetir lo mismo: la corrupción es dañina, venga de donde venga. Y mire, después de esta conversación, estamos hablando de mascarillas, de material sanitario, después de esta conversación, pues bueno, tenemos que escuchar al consejero andaluz y ahora ya máximo dirigente de Almería decir el otro día que confía en que van a demostrar su inocencia. ¿Ustedes se imaginan, después de lo que hemos conocido, que nosotros dijéramos no confiamos en que van a demostrar su inocencia? Pues es... Señor Latorre, señorías, por favor. Yo sé que esto... que el señor Latorre está en el uso de la palabra. Yo les pido que se callen. Yo sé que esto les duele, pero a mí también. A mí también. Por eso insisto de nuevo, venga de donde venga la corrupción, que seamos coherentes y ser creíbles y coherentes. Señor Martín, ha sido usted citado como presidente de Bancal de Rosas en un intento, y esto quiero dejarlo claro, en un intento de vincularle a la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Y yo le digo al Partido Popular que no sueñe, que donde no hay nada, no se puede encontrar absolutamente nada. Y quiero aprovechar, y voy a ir terminando con esto, quiero aprovechar para dejar claro algunas cuestiones en relación a esto, en relación al supuesto movimiento del inquietud que tiene el Partido Popular de vincular al Partido Socialista con algún supuesto caso de financiación ilegal. Es que ahora están en eso. Mire, primero, que se organice un crowdfunding, que los cargos financiemos al Partido Socialista, que sean los militantes los que hagan pequeñas aportaciones de 10, de 20, de 50 euros, de 100 euros, es lo normal en mi partido. Es lo normal, que no es al revés como ha ocurrido en el Partido Popular. En el Partido Socialista somos nosotros los que financiamos al Partido Socialista, por supuesto, con la correspondiente declaración de donación en la Hacienda tributaria. Segundo, hay personas que en esta sala y en otras salas, delegado, que muestran su sorpresa, y lo quiero decir así de claro, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en hablar de esto. Se habla de que, o muestran su sorpresa de que el PSOE le liquidara al señor Koldo García Izaguirre gastos, incluso han dicho que sin trabajar directamente para el partido, cuando era más que notorio que el señor Koldo García Izaguirre era asistente y colaborador del señor Ábalos. Por tanto, no sé qué hay de extrañeza en esto. En tercer lugar, se ha llegado a afirmar que el PSOE no realizaba ninguna comprobación posterior de los tickets que se entregaban. Es un argumento kafkiano, cuando los gastos que se reembolsaban eran gastos de taxi o de algún hospedaje. Yo aquí me pregunto una cosa. Claro, uno lee esto, se lee aquí en esta sala, se lee en otras salas, se lee en la calle, en la prensa de derecha, y claro, yo me lío a pensar y digo, cuando el señor Feijóo liquida un gasto de taxi en Génova, ya me estoy imaginando al Departamento de Administración de Génova llamando al taxista para confirmar que en el taxi venía el señor Feijóo.
Claro, es que dicen, no, el PSOE es que no hacía ninguna comprobación posterior. Vaya, pues me imagino que el departamento de administración del partido pues dirá, oiga, mire usted, el taxista que ha traído al señor Feijóo, solo por confirmar que el ticket que me ha entregado era del señor Feijóo y venía el señor Feijóo metido en el coche. Es que esto es absurdo. O llamaban al restaurante para confirmar que el solomillo que venía en el ticket se lo ha comido el señor Feijóo o ha sido otra persona. Vaya a ser que le imputen el gasto del solomillo al señor Feijóo y no es el solomillo del señor Feijóo. ¿Se dan cuenta de lo absurdo de su argumento? ¿Se dan cuenta de lo absurdo de su argumento? Bueno, pues así estamos. Y cuarto, se ha hablado en esta sala y en otra sobre lo extraño que es contratar a una empresa de seguridad, ¿no? Para que saquen dinero de una cuenta del partido para llevarlo a la caja y pagar gastos nimios en fin, del Partido Socialista, ¿no? Quiero dejar algo muy claro. Solamente el 1% del total de los gastos corresponden a estas partidas. El 1% del total de los gastos del Partido Socialista. Por tanto, su campaña de desprestigio del PSOE es absolutamente absurda y quedará demostrado donde tiene que quedar demostrado. Termino, señor Martín. Milita usted en un partido honrado, en un partido honesto, que lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Le animo, además, a seguir luchando por Madrid y por los madrileños, por fijarse siempre también en aquellos para los que nunca sale el sol. Hay gente que cree que el sol solamente tiene que salir para ellos. Le animo a seguir en ese trabajo, que, como digo, esa gente para la que nunca sale el sol, desgraciadamente está creciendo en la Comunidad de Madrid. Necesitamos a gente como usted en la lucha por la igualdad en esta comunidad. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Latorre. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Serrano tiene la palabra. Bien, muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor Martínez. Señorías. Martín. Perdón. Siempre lo dice mal. Perdón, sí, lo tengo aquí apuntado bien, pero es un... ¿Sabe que el ese es un filial que significa hijo de? Igual que los Rodríguez, perdón, que me equivoco muchas veces con el apellido. Disculpe, señor Martín. Bien, en primer lugar, simplemente dos cuestiones que no voy a entrar mucho más al trapo de lo que ha dicho el Partido Socialista. Dice que esta comisión no va a ninguna parte. Bueno, podría estar durante una hora hablando de las conclusiones que ha sacado esta comisión, de las cosas que ha provocado esta comisión y dónde han acabado algunos que han pasado por esta comisión. A ninguna parte no, a Soto de Real algunos y los que quedan todavía. Eso en primer lugar. Y luego nosotros no disfrutamos, yo se lo puedo garantizar, no disfrutamos. Supongo que disfrutarán quienes se beneficiaban de sobrinas y de amigas a costa del dinero público, quienes utilizaban dinero público para sus propios beneficios. Nosotros no disfrutamos, señor del Partido Socialista. Y desde luego que no me diga eso de no sueñen con encontrar, que no va a haber nada. Miren, es lo que nos dijeron hace unos años cuando denunciamos todo esto, que no iba a haber nada, que eso de lo de las mascarillas, que eso de Coldo, de Ábalos, de Cerdán, que no había nada, que lo del hermano de Sánchez tampoco era nada, que lo de la mujer de Sánchez tampoco era nada, nunca es nada, hasta que lo es. Lo del fiscal general tampoco era nada y ha acabado condenado. Por lo tanto, lo de que no hay nada, en fin, permítanos que lo pongamos en duda. En definitiva, bueno, señorías, vayamos al objeto de la cuestión, señor Martín. Como digo, viene usted aquí en condición de varias responsabilidades que ha tenido usted a lo largo de su trayectoria política. En primer lugar, simplemente por poner un poco la cuestión en concreto, usted es actualmente el delegado del Gobierno en Madrid. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, señor Serrano, primero darle los buenos días y además agradecerle el que esté usted aquí hoy, que esté trabajando, que esté haciendo publicidad de una marca de bebidas cuando debería estar avergonzándose de lo que ha hecho con esa marca de bebidas. Al objeto de... Pero a continuación... Yo que me avergüenza de tomar una Coca-Cola, me avergonzaría de compartir sobrinas con dinero público, pero vamos al objeto. De hecho, una pregunta muy sencilla, fíjese. Sí, ¿Es usted el delegado? Buenos días. Buenos días. Señor Martín, muy buenos días, señor Serrano. ¿Es usted el delegado del Gobierno? Y oigan, pues me encanta que me haga esa pregunta por una simple razón. Yo pensaba que usted había roto relaciones conmigo y Pues ahora le veo aquí, oiga, tengo una responsabilidad. Escucho, le bien. leo y es que no puede vivir sin mí. Bien, Ni conmigo ni sin mí, señor Serrano. Me alegra tenerle aquí, tener la oportunidad de aclararle las cosas. Señor Martín, vamos a empezar. A ver. Señor Serrano,
Un momento. Señor Martín, mire, ni entro ni salgo en sus relaciones personales, particulares o profesionales. Esto es una comisión que está integrada por representantes que ha elegido el pueblo español y se merece una seriedad. Y, por lo tanto, no le voy a tolerar que usted, de alguna forma, entre en una cuestión personal, faltando al respeto bajo mi punto de vista, y que le pido, por favor, se limite a contestar en la medida que pueda las preguntas que le formulen. Siga, señor Serrano. Gracias, presidente. Mire, efectivamente nuestra relación está rota porque como secretario general no tengo ninguna confianza en usted como delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid. Pero como senador tengo una responsabilidad, es por la que estoy aquí sentado y no me queda más remedio que tener que aguantarle a usted aquí. Por lo tanto, estoy haciendo mi trabajo y usted su obligación, que es comparecer y atender a mis preguntas. Y después de los protocolarios buenos días, le vuelvo a preguntar para saber si es capaz de contestar de manera concreta si es usted el delegado del Gobierno. ¿Sí o no? Sí, bien. Sí, señor, soy el delegado del Bien, Gobierno de España en Madrid, bien. aunque usted se Bien, suele olvidar. Bien. ¿Estamos de acuerdo en que hoy es 24 lunes? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Es capaz de responderme una pregunta Venga, concreta? este es el nivel que esperaba. Sí. Sí, bien. Y estamos en la sala Clara Campoamor, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Bien, por lo tanto, usted me está demostrando que es capaz de responder de manera concreta a preguntas concretas. Yo voy a limitarme a hacerle preguntas. Y usted me ha demostrado que es capaz de responder de manera concreta y no irse por peteneras. Por lo tanto, yo espero de usted simplemente eso, que conteste. Bien. Dicho lo cual, usted sabe que en esta comisión se están abordando muchas cuestiones que tienen que ver con una amplia red de corrupción que aborda varias cuestiones que tienen que ver con la gestión del presidente del Gobierno, de sus compañeros y de su propio partido. Trama que tiene que ver con favores entre sobrinas y allegados y colocación en empresas públicas, como puede ser Traxa, empresa de la que usted no es ajeno, puesto que usted ha pasado unos cuantos años por ahí teniendo diversas responsabilidades. Y mi primera pregunta era por ahí. Quiero recordar, si mis datos no son incorrectos, que su primer trabajo en Traxa es del año 2007 en el Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, puesto que desarrolló hasta el 2008. ¿Fue ese su primer contrato en Traxa? Señor presidente, yo sigo fascinado de la flexibilidad del objeto de esta Señor Martín, comisión, pero voy a contestar. No, señor Martín, si usted no quiere contestar a la pregunta, porque yo entiendo que está fuera del objeto, usted no contesta, se lo dice y absolutamente no pasa nada. Muchas es decir, gracias. Igual. Usted no tiene por qué contestar esta pregunta si no quiere. No, pero sí le voy a contestar. Sí, fue mi primer trabajo. Perfecto, bien. Le hago estas preguntas, evidentemente, porque Traxa sí está en el objeto de esta comisión. Traxa es una empresa que ha sido utilizada por sus compañeros del Gobierno, al que usted pertenece, para colocar a sobrinas y allegados, pagándoles un sueldo con el dinero público de todos, a cambio de favores. Y dado que usted tiene más años cotizados en Traxa que Coldo en las discotecas en las que trabajaba, a lo mejor usted nos puede ayudar a ver cómo es ese proceso de contratación. Si no quiere contestar y colaborar con esta comisión en ese aspecto, pues yo lo respeto, por ahí van los tiros. Por tanto, ¿cómo entra usted a trabajar en Traxa? ¿Es un contrato, es una bolsa de empleo, es una oposición, es un concurso de méritos o alguien del Partido Socialista le llama para entrar a formar parte de esa empresa pública? Mire, es una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Señor Serrano, le ruego, por favor, reconduzca Vale, a la vale. cuestión. O sea, si puesto no que está de acuerdo, Pero por perfecto. supuesto le voy a decir que no tiene nada, no hay nada que esconder al respecto. Como tantos ingenieros de montes, yo soy ingeniero de montes, fíjese. Bien, sí, lo sé. Y como tantos ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, otros técnicos, la empresa pública Traxa, y estamos hablando del año 2007, ofrecía pues numerosas salidas laborales, representa la empresa en la que trabajan más ingenieros de montes de todo el país. Lo sé. Y de manera natural, absolutamente natural, y le diré que a través de una plataforma de empleo de las que entonces se utilizaban tanto, se colgó una convocatoria, presenté mi currículum, salía de la universidad y tuve una oportunidad de hacer un trabajo muy interesante durante el tiempo que estuve allí en materias de luego es cierto que volvió en el 2009. Bien, no. Fíjese, efectivamente, esas plataformas a las que ustedes hacen referencia, en las que muchísimos ingenieros, y nadie me ha pondría en cuestión el trabajo de Traxa que ha hecho con todas las administraciones, pero que ese tipo de plataformas son las que también utilizaba esta trama corrupta para abrirlas y cerrarlas durante un ratito para poder precisamente meter a las sobrinas de Ábalos. Ese tipo de plataformas. Por eso digo que es importante conocer, como digo, el modus operandi. Usted luego, efectivamente, se fue de Traxa, luego volvió, estuvo jefe de gabinete de la presidencia del Grupo Traxa entre los años 2010 y 2012. ¿Usted está en algún tipo de excedencia o simplemente terminó su vinculación con Traxa en el año 2017? Señor Serrano, por favor, le pido que conduzca Perfecto, bien. el debate a la Si comparecencia. la cuestión es que, como sabemos cómo el Gobierno del Partido Socialista ha hecho
diversas contrataciones de manera irregular, ese modus operandi de contrataciones irregulares que ha hecho con sobrinas y allegados por parte de miembros del Gobierno del Partido Socialista era muy sencillo, era preguntarle, dada su experiencia y tantos años cotizados, si lo que estamos viendo ahora con Jessica y otras personas, usted en sus años en Traxa lo había visto. Y simplemente era arrojarnos luz al respecto y ya cambio de tema si están... Sí, ya me imagino que era con la mejor intención. Por supuesto, su pregunta. claro, sí. Por supuesto, pues yo le respondo a su sonrisa también, diciéndole que no. Perfecto. Por lo tanto, en esos años no era la práctica habitual, que sí lo es, por lo que hemos visto con los gobiernos de Pedro Sánchez. Perfecto. Eso lo dice bien, usted. Bien, sí, lo digo yo, por supuesto lo digo yo. Bien, sabe evidentemente que también ha sido usted llamado en calidad de las diversas responsabilidades que tuvo en la Secretaría General de Presidencia de Gobierno relacionado con el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. No he sido citado por ello, que yo sepa. Está citado en calidad de secretario general. Claro, pero no por nada que tenga que ver con un asunto que además está judicializado y sobre el que le pediría que... Yo le haré las preguntas, si usted no quiere contestar, estoy de acuerdo, pero evidentemente usted está aquí en calidad también, corrígeme, señor presidente, de las diversas responsabilidades que ha tenido la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y, por lo tanto, entre nuestras funciones, yo le voy a preguntar. Imagino que es en el objeto de la comisión, fuera del objeto de la comisión. No está fuera del objeto porque aquí ha comparecido, salvo la señora Begoña, ha comparecido esa asesora que estaba a su cargo y otras responsables del Gobierno de España y de Presidencia del Gobierno para hablar de ese tema que sí es objeto de esta comisión. Si usted, bajo la excusa de que usted está imputado en estos momentos y es un presunto delincuente, no quiere hablar, tiene todos mis respetos para no hablar al respecto. Pero yo, como senador, voy a hacerle las preguntas. Señor presidente, nada que decir, ¿verdad? No. Enhorabuena. Oiga, una persona que está imputada... Mire, señor Martín, señor Serrano, un momento, por favor. Mire, señor Martín, no sé por qué me da la enhorabuena. Yo no sé si usted sigue habitualmente la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado. Le garantizo que las barbaridades y disparates que se oyen en otras comisiones en estos momentos en funcionamiento no se oyen aquí. A usted le han puesto delante presunto. Eso lo dice todo. Otra cosa es que le guste a usted o no le guste. Pero no se preocupe que este presidente no va a consentir que le imputen un delito. Que le imputen. Así que siga, señor Serrano. Bien. Usted era secretario general de Presidencia entre el 21 y el 23, ¿es correcto? Correcto. Y ese cargo le convierte a usted en máximo responsable administrativo del Palacio de la Moncloa, en lo que tiene que ser con la... Es una de las funciones, según el decreto de... es una manera de interpretarlo. No voy a ir más allá de sobre eso. cómo funciona la Moncloa, porque estaríamos aquí toda la... Y bajo su mando, evidentemente, estaba personal eventual, como es el caso de Cristina Álvarez, asesora adscrita a la mujer del presidente del Gobierno. No le voy a contestar a nada que tenga que ver con un proceso que está en estos momentos judicializado y por el que me encuentro en condición de investigado. Investigado, es cierto, porque la figura de imputado no existe, ahora se llama investigado. De rigor. Bien, no hay ningún problema, señor Martínez, y yo no tengo ningún problema. Yo corrijo lo que tengo que corregir. Ya es cierto que no existe la figura de imputado, es investigado. Está usted investigado por un presunto delito de malversación. ¿Es correcto o no es correcto? Ya le digo que no voy a entrar en esta cuestión. Entiendo que usted no quiere hablar al respecto. Es cierto que luego cuando los procesos judiciales terminan y no es como del agrado, los cuestionan. O sea, aquí no quieren hablar porque hay un proceso judicial y cuando el proceso judicial termina cuando les gusta, cuestionan el proceso judicial. A lo mejor tendrá que volver usted cuando acabe ese proceso judicial. Por lo tanto, si yo le pregunto si era su superior jerárquico, me va a decir que no me va a contestar. Si yo le pregunto si sabía usted lo que hacía esa persona, la señora Cristina Álvarez, tampoco me va a contestar. Ya le he dicho que no voy a contestarle a nada que tenga que ver con un proceso que está actualmente judicializado y que, por cierto, insisto, no tiene nada que ver con la operación del Orme, hasta donde yo sé. Es que esta comisión no solo se centra en la operación del Orme. Y usted debería saberlo. A lo mejor haberle preguntado a sus compañeros. No es una casualidad, por eso digo. Y usted tiene la citación en la que se le llama en su condición de que tiene que ver usted como secretario general de Presidencia del Gobierno con la operación del Orme. No tiene nada que ver usted. Nada. Pero en cambio sí tiene que ver con el presunto tráfico de influencias que desde Presidencia del Gobierno, en este caso la mujer del presidente del Gobierno, haya podido hacer utilizando asesores que estaban a su cargo para negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno. Y esa sí era su responsabilidad, señor Martínez, al respecto. Martín, por favor, Martín. Tiene toda la razón, discúlpeme. Por tanto, si yo le pregunto, ¿usted en ningún momento habló con la señora Begoña Gómez acerca de cuáles eran las responsabilidades y el alcance del trabajo del personal que dependía de usted, adscrito a ella, podían realizar? No me va a contestar. No. ¿Usted puede decirme al menos
que conocía el trabajo que como secretario general hacían todas y cada una de las personas que trabajaban bajo su mandato? Ya le he dicho, Tampoco no le voy a contestar absolutamente nada que tenga que ver con la cuestión de la con su Secretaría. no le estoy hablando. ¿Es usted, como secretario general de Presidencia del Gobierno, se considera responsable y conocedor del trabajo que todas las personas que hacían bajo su liderazgo como secretario general de Presidencia? No olvídese de cualquier caso judicial. Yo le digo, ¿usted sabía qué hacía toda la persona que trabajaba para usted? ¿Sí o no? ¿Usted, como secretario general del Partido Popular de Madrid, puede dar fe de lo que hacen todos los empleados del Partido Popular de la Comunidad de Madrid? Los empleados de la Comunidad de Madrid, sí, tenemos 8, 9, 10. El Partido Popular el Partido Popular de Madrid tengo 8 o 9 empleados, sí. ¿Ah, sí? Yo sí doy fe de lo que hacen las 8 o 9 personas que trabajan en el Partido Popular de Madrid. Pues sí. Tenga cuidado, no sea que se No, lleve una hombre, sorpresa. no soy socialista, me fío de la gente que trabaja conmigo. Pero Yo entiendo que a lo mejor viene. usted no. Sabemos dónde viene y dónde... Pero bueno, pero que usted tenía más de 8 personas. ¿Cuánta gente trabajaba para usted como secretario general de Presidencia del Gobierno? Supongo que muchas. ¿Me puede decir un número? Tampoco. No lo recuerdo. No. Pero entiendo que las personas que trabajan de una manera más directa con la mujer del presidente del Gobierno, esas personas usted sí las tendría más o menos ubicadas. Para decirle, ojo, que estas personas tienen que hacer un trabajo que no es, señora Gómez, para el que usted les está inquiriendo hacer un trabajo. No va a contestar. Está bien, sí, eso también. Vale. Bueno, veo que la transparencia llega hasta donde llega. Ahora ya en la parte de transparencia, no sé si ahora cuando hablemos de Bancal de Rosas, volverá la transparencia o no. Vamos a probar. Pero bueno, voy a seguir intentándolo. ¿Usted en ningún momento tuvo algún tipo de trato o conocimiento con la señora Cristina Álvarez para decirle cuáles eran sus funciones? No va a contestar. Seguimos siendo transparentes. ¿Usted sabe si la señora Cristina Álvarez reportaba al señor Bolaños, que cuando usted llega a Moncloa era su jefe, ¿no? Porque usted llega como jefe de gabinete y el secretario general era el señor Bolaños, si mal no recuerdo. Increíble la utilidad que le está dando usted a esta comparecencia. Bueno, a mí me está valiendo para saber que usted no habla ya le de he lo dicho que no con le claridad interesa. que no voy a hablar de un asunto que está judicializado en estos momentos. Por lo tanto, siga usted por ahí. Bien, Pero es porque usted quiere, ¿no? Claro, porque mire, ¿sabe qué pasa? Que a diferencia de un juicio, se lo voy a explicar. Pues a lo mejor usted no lo conoce. Sí, señor Serrano, espere un momento. Señor Gil quiere intervenir. Rápidamente, presidente. El artículo 103, que llama la cuestión, en este caso al objeto, el compareciente ya ha dicho varias veces que está incurso en un procedimiento y que de ese procedimiento no va a explicar nada. Con lo cual entiendo, y como lo está haciendo esta presidencia, se le pida el debido respeto al interrogador, en este caso al interpelante, para que se ciña exclusivamente a lo que es objeto de la comisión. Gracias. Bien, como... Sí, señor Gil. Me deja usted perplejo y lo voy a explicar por qué. Porque usted ha visto igual 40 comisiones celebradas en las que sencillamente la persona que ha comparecido se ha sentado, pero ha sido sometida a un interrogatorio independientemente de que conteste o no conteste, que es lo que está haciendo el señor Serrano. Entonces, no alcanzo a entender dónde está el problema. El señor Serrano pregunta y el compareciente, el señor Martín, no contesta porque está en su derecho y no pasa absolutamente nada. Siga, señor Serrano. Sí, le iba a recordar al compareciente que efectivamente, a diferencia de un proceso judicial en la que alguna de las partes pues decide no contestar a las preguntas, pues evidentemente la parte acusada que acusa, pues no formula sus preguntas, y dice, yo no le voy a contestar. Usted está en una comisión parlamentaria y usted tiene derecho a no contestar a mis preguntas. Y si encima utiliza como excusa que hay una situación que está subyúdice, tiene todos mis respetos a no contestar, pero eso no va en detrimento de mi derecho a poder preguntar y que quede en el día de sesiones que usted no ha querido contestar las preguntas sobre un tema que sí además es objeto de esta comisión, por mucho que a usted le moleste, como es, como digo, el tráfico de influencias desde Presidencia de Gobierno. Por lo tanto, yo sigo preguntándole si usted conocía, si la asesora que participaba en actividades vinculadas a la propia esposa, a los negocios de la esposa del presidente. Y usted, en un ejercicio de transparencia, sigue sin contestar. Nadie le dijo, ni usted en ningún momento tuvo algún, para protegerse, usted mismo, le dijo a la mujer del presidente del Gobierno, oiga, sus asesores tienen que estar para sus labores protocolarias en calidad de mujer del presidente del Gobierno, no para sus negocios particulares. En ningún momento le hizo ningún tipo de aviso a la mujer del presidente del Gobierno. Calla. Perfecto. ¿Cree usted, yo le he dicho que yo soy responsable de las personas que trabajan conmigo, ¿cree usted que estaba dentro de sus responsabilidades como secretario general de Presidencia velar por que todas las personas que trabajaban bajo su Secretaría General respetaran el dinero público y se circunscribieran su tarea
a las labores para las que fueron contratadas? ¿Cree que eso es responsabilidad del secretario general de Presidencia del Gobierno? Es una pregunta genérica. ¿Esa no considera que debe...? No creo que le tenga que contestar a esa pregunta. No ¿Y qué tiene que ver sobre el caso? Usted como secretario general... No creo que le tenga que contestar. Vale, perfecto, bien. ¿Usted como secretario general de Presidencia del Gobierno cree que todas las personas que trabajaban para usted en Secretaría General de Presidencia del Gobierno utilizaban su empleo y el dinero por el que se les pagaban exclusivamente para trabajar en sus funciones adscritas a Secretaría General de Presidencia del Gobierno? Tampoco va a contestar. Continúe por ahí. ¿Entiende usted que los sueldos y los fondos públicos que se gestionaban en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno dependían de usted? Eso sí, eso es de perogrullo, como quien dice. Es decir, todo el dinero público... Pues hasta le falla perogrullo a usted. No. Hasta le falla perogrullo. No. Fíjese. Bien. Infórmese un poco más sobre cómo funciona un ministerio, sobre No, cómo funciona la presidencia del gobierno, porque pero- hasta ahí está fallando. Escuche, pero contésteme, deme luz. Ya que dice que es de perogrullo, No, pues le digo que escúcheme. se lo estudie mejor Pues porque pero no es así. contésteme. No, Si no, yo estoy aquí para aprender. Mire, yo hago preguntas y usted no. contesta. Usted sentencia. No, pues mire, no voy a sentenciar, le vuelvo a hacer una pregunta. Que el sueldo de las personas que trabajaban en Secretaría General de Presidencia del Gobierno, el sueldo que cobraban, era para hacer el trabajo para el que fueron nombradas y no otro, ¿dependía de usted como Secretario General de Presidencia del Gobierno? ¿Sí o no? Sigamos. No contesta, ¿ves? Yo le hago preguntas, yo quiero que usted me arroje luz, no le estoy haciendo ninguna sentencia. Mi duda es si esas personas que trabajaban para usted sabían que solo podían hacer ese trabajo o alguien les dijo, tú lo que te diga Begoña. Tampoco me va a contestar a eso. Mire, es evidente, y ya voy a terminar con este tema, ya que veo que usted tiene pocas ganas de colaborar, es evidente que usted, con la excusa de que está subyúdice, no quiere colaborar con esta comisión, ni en el tema que tiene que ver con Traxa, porque evidentemente dice que no tiene nada que ver con esta comisión, y en este caso porque dice que está subyúdice. Yo creo que usted, evidentemente, tiene miedo, está investigado por malversación de fondos públicos, porque presuntamente permitió que trabajadores que dependían de usted hicieran un trabajo para beneficiar de manera presuntamente espuria a la mujer del presidente del Gobierno en tareas que nada tienen que ver con la condición que otros presidentes de Partido Socialista, otras mujeres de presidentes de Partido Socialista, Partido Popular, han tenido que hacer en funciones protocolarias como primera dama, que se llame, como desde el máximo de los respetos. Y que en el caso que a usted le correspondía no tuvo nada que ver con eso, sino que fue más a más, sino que trabajaba para gestionar una cátedra, para que además presuntamente no estaba ni siquiera formada para dirigirla ni para darla, y haciendo nada más y nada menos que captación, fíjese, la señora Cristina Álvarez captando dinero para financiar una cátedra de la mujer del presidente del Gobierno. No sé si le suena, porque vamos a pasar a la siguiente parte, que es la de usted captando dinero para su marido. Pero no me quiere usted, no me va a decir nada, porque como está suyo, dice... No, le voy a contestar que si yo estuviera preocupado, si hubiera estado preocupado por la responsabilidad de algo que hubiera cometido, quizá le hubiera llamado a usted para tomar una Coca-Cola y pedirle asesoramiento. Bien. Mientras no me llame para irnos de sobrinas juntos, ya digo que tiene usted compañeros con los que irse para eso. Coca-Colas conmigo, las que usted quiera. Bien, seguimos entonces. Ahora, eso sí, también le digo una cosa. Los que acaban condenados son otros. Lo digo porque usted ha venido aquí acompañado de sus compañeros, que es algo que hacen muy habitualmente. Yo le digo cómo funciona esto. Ustedes vienen aquí acompañados por sus compañeros del Partido Socialista, pero cuando tienen que ir a Soto de Real, les dejan solos. Lo digo para que lo sepa, ¿eh? Lo digo para que lo sepa. Pero bueno, bien, vayamos a la tercera parte, que yo entiendo que en esta sí, vamos a intentar a ver si me da usted arrojar un poquito de luz al respecto. Vayamos a la parte de Bancal de Rosas, que yo creo que ahí, a ver si a lo mejor ahí tiene un poquito más de ganas de hablar. Bien. Vamos a pregunta muy sencilla. Es un nombre. ¿A quién se le ocurre la idea? De crear la Asociación Bancal de Rosas, a sus socios. A sus socios. Sus socios. ¿Y los socios son los socios fundadores? Exactamente. A esos 4 que dijo Sánchez en el libro. Sí. Y no me va a decir los nombres porque dice que eso es algo que Vaya está en al el registro artículo. de fundaciones o al registro de asociaciones y lo encontrará. Acta fundacional, 4 socios. Usted estaba, ha salido del libro. Yo soy uno de ellos. Egea estaba. 2, ya tiene la mitad, mayoría. ¿Anchón Alonso estaba? No le voy a
ni a confirmar ni a desmentir el que nadie, como le he dicho, formara parte de la asociación, porque así lo determina la ley de asociaciones. Pero me encantaría, me encantaría poderle contestar Ahora para vamos a decirle entrar, que entrar en esa parte de que le deje encantaría. de intentar enredar, porque no hay nada de Sí, lo que me suena. busca. Sí, eso de me encantaría, es precisamente la coartada que se han buscado, y ahora vamos a entrar al respecto de ello. Sí. La coartada. Sí, la coartada, sí, y ahora lo vamos a explicar, porque eso me encantaría contárselo. Sí, me encantaría. Mire, no creo que haya ningún problema en contar que yo creo que ha sido publicado en algún lado. Yo le pregunto por Anchor Alonso, es que han llegado informaciones a nosotros de que Anchor Alonso podía ser una de las personas, socios fundadores, incluso alguno de los que hizo donaciones a Banca de Rosas. ¿Usted podría certificar o asegurar si el señor Anchor Alonso, socio de Cerdán, era uno de los que dio donativos? Yo le digo que si usted quiere la verdad, cambie de informadores. Bien. ¿Encarnación Pampana será otro de los fundadores? No se lo voy a poder confirmar. Me gustaría podérselo confirmar, pero no se lo puedo confirmar. Y Magdalena Valerio tampoco. No se lo voy a confirmar. Pero si esa información ustedes la tienen que dar en algún momento a esta comisión. Puede o a disponer otras, de la información sobre los 4 socios en el registro de y de la Junta de Gobierno de las asociaciones, esa sí es pública. Esa sí puede darla. Son los 4 socios fundadores. Pero la Junta de Gobierno... Escúcheme, otra cosa es escúcheme que le voy a dar una información sí. a ver si con esto a ver. se desatasca. Los 4 socios fundadores fueron los socios que constituyeron la Junta de Gobierno. No hubo más socios que los 4 socios fundadores. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. El 4 es un número como muy habitual. En esa campaña el 4 es un número como muy habitual, ¿no? 4 socios fundadores, 4 viajantes en un Peugeot. Usted no viajó del Peugeot, ¿no? Por cierto. Lo digo porque vino aquí el presidente del Gobierno, le preguntamos por qué personas habían viajado del Peugeot y nos dijo que dependía del día. Digo, bueno, pues ya como depende del día, digo, por curiosidad, ¿usted no viajó nunca en ese Peugeot? ¿O sí? Pues no lo recuerdo. No lo recuerda. No le consta. No recuerdo. ¿O no le consta? Yo no soy de Peugeot, fíjate, yo tengo... No le recuerdo. he tenido nunca un Peugeot. No lo recuerda o no le consta. Es que es lo que utilizan aquí. No, ya le digo, no. No lo recuerda. Si usted viajó en algún viaje de campaña con Pedro Sánchez... Los viajes que yo haya hecho, como comprenderá, pues... Vale. cosa mía. No, vale, bien. No, digo, porque ese coche tenía más peligro que... En fin, bueno, Fíjese, sigamos con el origen de Bancal de El peligro Rosas. sobre ese coche lo construyen ustedes buscando un simbolismo con el A que ver, tratar... Señor Martínez, de los 4 que iban en el viaje, de los 4 usuarios habituales de ese ¿Pero de Peugeot... dónde se saca usted eso? ¿De dónde se saca ¿El usted qué? eso? ¿Se dan cuenta que es una falacia que han construido ustedes? Sí, claro, sí, no. Una claro, más. Los 4. Los 4, no, en serio, de verdad. Que no, que en serio, de verdad. construyen esos artefactos, Vale, pues no existía, políticos. No existía el Peugeot, ni ese Peugeot en el que viajaban permanentemente Koldo, Ábalos, Cerdán y Pedro Lo Sánchez. sabe usted porque también está... No, lo han dicho ellos, si es que está en el libro, pero de verdad, si es que está en el libro de su jefe. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, si usted tampoco se cree eso, venga. Seguimos. Bueno, ustedes dicen que los deciden los 4. Pero lo consultarían con el presidente, con el entonces candidato Pedro Sánchez, o la montan sin venir a cuenta, sin consultarlo con el señor Pedro Sánchez. La constitución de la asociación es una decisión de sus socios. Y la creación del crowdfunding también es decisión de los socios. Por supuesto. Sí, ¿y no tiene nada que ver Pedro Sánchez en eso? No. Y entonces, él es el titular de la cuenta porque sí, sin consultárselo. Él no es el titular de ninguna cuenta. Él no es el titular de nada. No. La página web no es crowdfunding.somosocialistas.es. Sí. ¿Y a quién está de nombre somosocialistas.es? La cuenta... El dominio. El dominio no está a nombre de Pedro Sánchez. Vamos a ver. No. Información de dominio. Nombre del dominio. Somosocialistas.es. Titular. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Titular. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Siga leyendo. Titular del dominio. Hombre, sí, luego que pone. El que identifican quién es, Juan Manuel Serrano, su jefe de gabinete. Efectivamente. Y ahí aparece un nombre de identificación. Pero mire, señor Serrano, en todo caso... En todo caso no. No, a ver si lo escúcheme, empiezan a entender. En todo caso no. En este caso, la página web en la que ustedes utilizan para recaudar dinero es crowdfunding.somosocialistas.es. Y la página web somosocialistas.es, según la información de dominio, oiga, no voy a sacarle un medio que no le guste, eldiario.es, que lo vuelve a sacar, y aquí se lo pongo esto en grande. Titular, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por lo tanto, mire, ustedes, déjeme terminar y ahora con esto. Ustedes que llevan la semana pasada su tesorero, y hoy aquí usted, diciendo que el presidente del Gobierno no tenía nada que ver con el germen de esta asociación,
cuyo objetivo era recaudar fondos para su pre-campaña como protocandidato, como quieran llamarlo, es mentira. Y la mayor prueba es que el dominio, el titular del dominio, era el presidente, salvo que cogieran el nombre del presidente en vano. Se lo voy a explicar, Explíqueme, a ver si tiene bien querer entender. Entender, seguro que sí, pero querer entender es otra cosa y creo que aquí algunos no quieren entender nada. Y es sencillo, es sencillo. La plataforma de crowdfunding se cuelga de una página web que ya existía, desde el año 2014, que es muy anterior a todo este proceso y que es la que usted ha señalado y que figura un nombre de un titular, pero tiene otro gestor que era el responsable de esa cuenta. ¿Que era José Manuel Serrano? Por lo tanto, ¿Era José Manuel Serrano? Por lo tanto, la relación... Estoy Usted lo ha señalado. No, por lo tanto, confírmemelo. es muy sencillo. El asunto es muy sencillo. Les he hablado en todo momento de una colaboración absolutamente natural entre la candidatura y la asociación. Y la manera de materializar esa colaboración está en colgar la plataforma que se elabora por una empresa a la que se contrata para que la elabore en una página web que ya existía desde mucho antes y fuera del marco Sin consultarle a Pedro Sánchez. Ustedes alojan el sistema de crowdfunding en una página web de Pedro Sánchez sin consultarle a Pedro Sánchez. ¿Es lo que me está diciendo usted? ¿Perdón? Que si se cree que somos tontos, si se cree que somos tontos, lo que le está diciendo mi compañero, si se cree que somos tontos, ¿me está usted diciendo que alojan la herramienta de crowdfunding en una web a nombre de Pedro Sánchez sin que Pedro Sánchez lo supiera? ¿Es lo que me está usted diciendo? O sea, es como si me dicen, nos alojamos en casa de alguien sin que el propietario lo sepan, de Ocupas. No, ¿me está usted diciendo que alojan el crowdfunding en una página web que pertenece a Pedro Sánchez sin que lo sepa Pedro Sánchez? ¿Es lo que usted me está diciendo, señor Martín? Lo que le estoy diciendo es que la colaboración natural en todo momento entre la candidatura y la asociación lleva a ejemplos como esa colaboración entre la página web que venía utilizando la candidatura de Pedro Sánchez desde el año 2013-2014. Por lo tanto, Pedro Sánchez está del origen también. Entonces, oiga, Pedro Sánchez... Hombre, yo tengo una página web, yo tengo un dominio, yo tengo unas claves del dominio. O sea, señor Martín, si usted es el presidente, usted crea una asociación para desvincularla del partido y para tenerla de manera opaca fuera del partido, para que cuando llegue el momento poder decir, me encantaría darle esa información, pero no puedo, y ahora vamos a eso. Usted, necesariamente, el señor Pedro Sánchez le ha tenido que dar... Oiga, esto es como si yo te dejo el coche y no te doy las llaves. Para que entres en el coche te tengo que dar las llaves. Para que uses mi dominio, me tienes que dar las claves. Y por lo tanto, para que vosotros, ustedes como plataforma, como asociación, utilicen una página web que está a nombre de Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez le ha tenido que dar las claves. Le ha tenido que entregar las llaves de la casa, del coche, y decirle, tomad, y hacer con Somos Socialistas lo que consideréis. Y es el propio Pedro Sánchez, quiero recordarle, el que dice, utiliza el nosotros. No es unos voluntarios de manera altruista crearon una página web para recaudar dinero. No, dice en su libro, abro comillas, constituimos una asociación con el nombre de Bancal de Rosas, integrada por 4 personas que se presentan, que se prestan voluntariamente, o presentan voluntariamente. Constituimos. Pedro Sánchez se mete en el plan, se mete. Por tanto, no venga usted aquí a decirnos que Pedro Sánchez era ajeno cuando él es parte de la estrategia y encima les entregó la estructura para poder crear esa plataforma. Se lo niego. Usted está negando a su propio presidente. No, estoy negando que Pedro Sánchez no se entregara ninguna claves. Bien. Es así de sencillo. Bueno, usted puede negar lo que quiera, pero es evidente que... Se supone que el que está dando información soy yo. Usted sí, claro, pero bueno, pero es como si yo le digo, es de día, y usted ¿No me le dice, vale? no, es de noche. Digo, pues mire, usted podrá decir lo que quiera, pero es de día. Estamos de acuerdo, ¿no? Más bien es al revés, pero bueno. Bueno, es de día. Siga usted. Entonces, Pedro Sánchez miente en su libro. ¿Le ha gustado el libro? Me he leído el capítulo que era el que me interesaba. Pues le vendría bien leérselo entero. Hombre, sí. Lo que pasa es que me falta la parte en la que Óscar López y Antonio Hernando buscan información de las saunas. Ahora entraremos a esa parte. Pero vamos a ir a eso. Entonces, constituimos una asociación con el nombre de Bancal de Rosas. Miente Pedro Sánchez en el libro. Pedro Sánchez no formó parte de los socios que constituimos la asociación. Por lo tanto, Pedro Sánchez mintió en el libro. No, Pedro Sánchez, yo creo que en ese libro lo que plantea es un
plural, que nos integra y que yo nos le agradezco. integra, Le agradezco claro. porque esa colaboración natural, que a ustedes parece que las cosas naturales, normales, como que les chirrían un poco. Deben estar acostumbrados a otro tipo de ¿sabe qué cosas. pasa? Y las Mire, cosas naturales como que les extrañan, naturales. ¿verdad? No, oiga, que el que tuvo dudas con el procedimiento del Bancal de Rosas no fue el PP, fueron sus compañeros. Alguno de los cuales incluso hoy es jefe suyo. O sea, que no me venga a mí con historias, que el que tenía dudas de la legalidad de esa herramienta era su partido, no el mío, era el suyo. Por eso hicieron esa consulta de la que tanto se ha hablado al presidente del Tribunal de Cuentas. Y Creo que ustedes compartían posición por aquellas. ¿Con quién? Hombre, yo Quienes comparto... tenían esas dudas, Sí, ¿sabe? sí. Yo comparto posición porque... E efectivamente- interés. No, yo comparto posición por esa sencilla razón, porque yo creo, como bien dice, que todo procedimiento interno de un partido de cara a un congreso es parte de la actividad de un partido. Y por lo tanto, ustedes, al margen de que no se hubiera convocado ese congreso, ustedes lo que hacen es crear una herramienta al margen del partido, efectivamente, como bien dice usted, al margen del partido, para precisamente luego no tener que dar cuentas de lo que ocurría en esa asociación, ni al Tribunal de Cuentas, ni al propio partido. Y yo le hago, por ejemplo, una serie de preguntas. Fíjese. Tenía un fin esa asociación. Era recaudar dinero para la campaña de Pedro Sánchez. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿No? No. Ah, ¿también pagaban actos de Pachi López? No tenía un fin, tenía tres. Tenía tres fines, y se los voy a leer, hombre. Bien. Mire, para el cumplimiento de los objetivos que les he señalado antes, en el artículo 4 se establecen los siguientes fines. Bien. Elaborar, adquirir y distribuir cualquier tipo de publicación, estudio, investigación cuyo objeto sea relativo a los asuntos de interés social. B. Organizar encuentros, reuniones o debates que permitan a sus asociados y asociadas un mejor conocimiento de todo aquello que tenga que ver con los fines de la asociación. C. Conseguir y gestionar recursos humanos, logísticos y financieros suficientes para la consecución de los fines de la asociación. Es decir, tenía Bien. al menos tres fines. Muy bien. Mi pregunta es, ¿con ese dinero pagaban actos de Pedro Sánchez? ¿Pagaron actos, mítines de Pedro Sánchez? ¿En la fase de primarias o preprimarias? Con ese dinero se organizó, se financió actividad de la asociación que tenía que ver con reuniones, Pero, encuentros, señor Martín, mítines, si quiere, De Pedro Sánchez. de todos aquellos Pedro Sánchez. que estaban promoviendo el que Pedro Sánchez llegara a ser, una vez que se convocara el proceso de primarias, de nuevo secretario Pedro Sánchez. general. Por lo tanto, era crear ese debate. Le he dicho muchas más cosas y usted lo Sí. sintetiza como le da la gana. No, pero es que ¿sabe qué pasa? Tenemos un libro del presidente del gobierno diciendo que crean esta plataforma precisamente para recaudar dinero para los fines, para esa propia campaña de primarias, que llegaremos al momento en el que su propio partido les dice hasta aquí, y eran actividades relacionadas con la candidatura o protocandidatura de Pedro Sánchez. Ustedes no pagaron actividades ni de Susana Díaz ni de Pachi López. ¿Sabes lo que Pagaron hizo el solo partido? El actividades. partido lo que hizo fue, el 1 de abril, por fin, determinar cuáles eran las bases de aquel Comité Federal que vendría, de aquel Congreso Federal que vendría después. El 1 de abril. Hasta el 1 de abril lo que hicimos fue organizar una asociación porque era la herramienta que posibilitaba mayor legalidad, mayor transparencia y mayor eficacia. Transparencia, Se lo vuelvo a insistir. transparencia no, y le voy a decir por qué. Mire, ustedes con ese tenían un objetivo, es una finalidad. ¿Ese dinero para qué era? Era un crowdfunding. El crowdfunding tiene que tener un objetivo, es decir, recaudas el dinero para unos objetivos. Y usted me los ha dicho que son los objetivos de la entidad. Le voy a hacer dos preguntas. No, pero le puedo informar sobre los gastos. Porque No, si los tengo. Todavía no le he preguntado. ¿Transparencia entonces los tiene? Sí, ¿eh? De nada. No. Transparencia. Tengo lo que ustedes han publicado. Transparencia. Sí, pero vamos a por más. Vamos. Transparencia, dice usted. Venga, vamos al gasto. Le estoy preguntando. ¿Ustedes pagaron actividades en las que participaba Pedro Sánchez? Sí. Mi pregunta es, ¿pagaron actividades en las que participaban otros candidatos? La respuesta es no. Ustedes, lo dice el propio presidente del Gobierno en su libro, crearon, bajo el paraguas de una entidad para debatir sobre el socialismo, crearon una asociación que lo que buscaba era captar recursos para financiar la campaña de primarias del entonces protocandidato Pedro Sánchez. Y esa es la realidad. Y yo le voy a hacer dos preguntas muy sencillas. ¿Usted puede garantizar y asegurar que ninguna de las donaciones recibidas, esas personas físicas o jurídicas, tenían algún tipo de vínculo o contrato con el sector público? ¿Puede asegurarlo? Le puedo asegurar que no hubo ninguna donación procedente de ninguna persona jurídica. Y de las que no fueran jurídicas, sino físicas, que tuvieran contratos con el sector público, ¿puede asegurarlo? Le digo que hubo un total de
a través del crowdfunding, Sí. 2.385 donantes diferentes. Bien. Cada uno de ellos tendrá su le propia pregunto, historia. le Y, pregunto, desde luego, sí, no cada voy uno a tiene ser su- capaz de conocer Claro. cuál es la... No es que no sea idiosincrasia de cada capaz, uno. es que no tiene la obligación de ser capaz. Además. Exactamente. Voy a la segunda. ¿Usted cree que el Tribunal de Cuentas tiene acceso a esos donantes con nombres y apellidos? El Tribunal de Cuentas tiene acceso a los donantes con nombres y apellidos de aquellas personas que donaron a las cuentas que habilitó el Partido Pero no a la Socialista suya, no a la Obrero suya de Español, crowdfunding. una vez que se definió Exacto, el pero no a la proceso suya de primario. crowdfunding. Efectivamente. De acuerdo que no. Estamos de acuerdo en que entonces a las... ¿Y sabe por qué no lo tiene? Porque ustedes crearon esta figura precisamente para No, que ¿sabe por tuviera. qué no lo tiene? Y fíjese que me cuidé mucho, por si algún día llegaba alguien como usted para preguntarme esto. Me preocupé mucho de hacer bien las cosas. A ver. Y fruto de ello, según terminaron las primarias, como bien sabe, me dirigí al presidente del Tribunal de Cuentas para ponerme a su disposición, para ofrecer toda la información de la que quisieran y necesitara disponer. Toda. ¿Y sabes qué respondieron? ¿Sabe usted qué respondieron? Que la entidad Bancalderrosas no estaba dentro Claro, de su órbita. Exactamente, Por claro. lo tanto, ustedes crearon una estructura, una herramienta le diré que más, estaba déjeme al margen terminar, del Tribunal de déjeme Cuentas. terminar, porque para a lo eso. mejor así por fin le doy luz, como A usted ver, pide, para y eso. deja de empozoñar algo que No. fue fantástico. Y le voy a dar luz, porque a continuación el Tribunal de Cuentas fiscalizó años después el ejercicio 2017 del Partido Socialista Obrero Español. Claro. ¿Y pidió información sobre Bancalderrosas? No. Por lo tanto, mayor disposición por nuestra parte para hacer bien las cosas y para ponernos a disposición del Tribunal de Cuentas, de la Agencia de Protección de Datos, de la Agencia Tributaria, de todos. Me previne de gente como usted. Me previne. Por eso lo hicimos bien. No sé, pero se previnió de la justicia, que luego pasa lo que pasa. No, vaya. con la justicia yo no tenía ningún problema. Bueno, mire, Sabíamos bueno, sí, que estábamos haciendo las cosas bajo usted una que- estricta legalidad, Mire. pero sabíamos que podían llegar quienes trataran de retorcer esta cuestión, pero no porque fuéramos demasiado listos, que ya viéramos el futuro, sino porque por aquel entonces ya estaba pasando, ya estaban ustedes, que era su compañero, Sí. que eran sus compañeros. Le Pero no recuerdo, solo, no le solo, recuerdo, estaban señor todos Martín. ustedes y sus Señor terminales Martín, mediáticos No, detrás de déjese esta de terminales mediáticas, señor Martín. Le recuerdo que fueron compañeros suyos a los que usted se debe y usted pone por las nubes, como el señor Óscar López, como el señor Antonio Hernando, entonces, que apoyaban la candidatura de Patxi López, eran esas personas las que cuestionaron ese modelo de financiación de su precampaña, los que buscaban información sobre los negocios turbios, presuntamente turbios, del suegro del presidente del gobierno, no era el PP, eran sus compañeros del partido, su hoy jefe. O sea, con lo cual era un lío suyo. No hable usted de terminales mediáticas. Era un lío, como digo, realmente suyo. Pero le repito, usted, el Tribunal de Cuentas, dado que su asociación no estaba en la órbita de los partidos, no puede reclamarle los donantes. Ustedes no tenían la obligación, como asociación, de entregar ese listado de donantes al Tribunal de Cuentas. Efectivamente, ¿por qué? Porque no estaban vinculados a un partido político. Y a eso voy, señor Martín. Ustedes crearon una herramienta, crearon una asociación, que en una etapa previa a que se convocara oficialmente el Congreso, utilizaron esa laguna, como dijeron en algún momento, esa laguna legal, para crear una asociación que no estuviera, de alguna manera, en el ámbito del control de las cuentas del partido. Lo que dijo el presidente del Tribunal de Cuentas y lo que ponían en cuestión sus propios compañeros de partido es que, al margen de que no esté convocado un proceso electoral, toda actividad interna de un partido, de un candidato, protocandidato, precandidato o candidato concebido no nacido, como quiera usted llamarlo, es parte de una actividad de un partido. Pero en cambio ustedes lo que hicieron fue crear esta asociación para que, evidentemente, cuando el Partido Socialista dice hasta aquí han llegado ustedes, ¿qué hacen ustedes? La cierran. La cierran. Porque temían que pudiera pasar esto, es decir, que les echaran de la... Usted lo pone en el libro, de alguna manera, que les echaran de la carrera electoral. Mire, se lo voy a volver a explicar, a ver si Claro, a la sí, enésima sí, ¿no? consigo que quiera entenderlo. La Asociación Bancalderosas se constituyó para ser una herramienta legal. Que sí, que ya legal, me lo ha no, dicho, sí. transparente y eficaz. Sí, sí, transparente no es, ya me lo está Que demostrando. ordenara
¿Qué orden? No, porque le he dicho lo primero legal. Yo no le puedo dar más información. No me repita lo que ya me gustaría. ¿Qué pasa? Que me quedan 10 minutos. No me repita lo que ya le había dicho. No, pero se lo puedo es que ya está volver a No, insistir. es que también que ya lo tengo en el diario de sesiones. No hace falta que me lo repita. Pero le voy a decir que terminamos, porque avanzando. preguntaba por cómo terminamos, dejamos de recaudar en el momento en el que el partido habilitó otra fórmula alternativa para que todas las candidaturas pudieran recaudar de la misma ¿Cuál es el papel de manera. Santos Cerdán en Bancal de Rosas? Ninguno. Y por eso, cuando ustedes se van a reunir con el partido, el que va en representación suya es Cerdán. No, en representación de Pedro Sánchez, no en De la representación candidatura, de Bancal de Rosas. No, vamos a ver. No, hay una reunión hay una reunión para hablar de la financiación de la campaña de Pedro Sánchez. Porque había un problema con Bancal de Rosas. Y entonces, para hablar de ese tema, en nombre de la candidatura, va Santos Cerdán. Yo creo que en aquel momento había muchos temas de los que hablar. Sí. Había muchas cuestiones que estaban por definir porque, desafortunadamente, desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 1 de abril de 2017 no se concretó ni el marco en el que se iba a desarrollar el Congreso, ni el conjunto de cuestiones que determinan, y usted que viene del ámbito de la organización lo sabe perfectamente, que son claves para el devenir. Usted lo que pretende decirnos es que la Asociación Bancal de Rosas es una cosa, la candidatura de Pedro Sánchez es otra. Venga, vamos bien. Y el partido es otra. Pues no, señor Martín, no, claro. Ustedes pretenden casi a que la creamos tercera, eso. A la tercera lo asumo. No, claro, porque usted me dice, no, Pedro Sánchez no tiene nada que ver con Bancal de Rosas. Eso sí, el crowdfunding lo alojamos en su propia página web. Bien. No, Santos Cerdán no tiene nada que ver con Bancal de Rosas, pero cuando hay que abordar una reunión con el partido para ver cómo se financia la campaña de Pedro Sánchez a través de Bancal de Rosas, al que mandan es a Cerdán. Entonces, oiga, si quiere le hago un croquis, pero evidentemente, aunque no fuera un socio fundador, pero si para hablar de Bancal de Rosas y de cómo se financia la campaña de Pedro Sánchez, el que va en representación de la candidatura de Bancal de Rosas es Santos Cerdán, es evidentemente... Le insisto, quedaba todo por definir. Para lo que se convoca a los representantes de la candidatura, es decir, no a la asociación, a los representantes de la candidatura, es para hablar de todo lo que queda por definir de cara al proceso que todavía no estaba ni definido ni convocado. ¿Y eso lo hablaba usted con Cerdán? No. ¿Usted Eso no lo hablaba con hablaba Cerdán? el partido con los representantes de la candidatura. ¿Y quién les daba a ustedes las instrucciones en nombre de la candidatura? Le vuelvo a insistir, a la asociación no le daba instrucciones absolutamente nadie. Nadie. Somos A una nadie. entidad autónoma. Autónoma, a nadie. Que nadie, colaboraba de manera normal, natural, leal. ¿Y Fíjese lo quién que le digo, leal. ¿Y quién le decía los gastos que había que pagar? Con los ¿Quién compañeros. le decía los gastos que había que pagar? Insisto, en la colaboración normal y natural. No, que le estoy preguntando un nombre muy serio. Le estoy ¿Quién le contestando. decía? Señor Oye, Serrano, es que no quiere escuchar Francisco, ustedes. hay que pagar este acto para No quiere empoderar escuchar. el socialismo con Pedro Sánchez, este acto de Cuenca hay que pagarlo. ¿Quién le daba esa información? Los distintos representantes de la candidatura que trabajaban en el territorio. No busque un numerito. Claro. Es que no me lo va a dar. No, claro. que a usted le gusta mucho esas No, cosas. es que, hombre, Yo le hablo mire, de cómo se trabaja de verdad. Usted está en los artefactos políticos con los que luego trata de contaminarlo todo. Yo le digo cómo se trabaja para hacer bien las cosas. Yo sé cómo funciona, efectivamente, porque tengo experiencia en ello, los partidos políticos, honestamente, Partido Socialista, Partido Popular, en lo que tiene que ser gestionar una campaña electoral. Yo sé cómo funciona, sí lo sé, cómo funciona. Y sé cómo funcionan los procesos internos de los partidos. Y la desinformación también. Eso dependerá de Eso otros. se le da fenomenal. Eso dependerá de otros. Yo sé cómo funcionan las campañas las campañas electorales, sé cómo funcionan los procesos electorales internos. Del mío sé más que de los del Partido Socialista, pero es una cosa que me gusta y lo entiendo. Y sé, precisamente porque sé cómo funciona y sé lo que es legal y lo que no es legal, sé precisamente cómo se pueden hacer las cosas para precisamente evitar información. Y le reitero, ustedes crearon un vínculo que es la asociación para decir que nada tiene que ver con la candidatura. Y usted es incapaz de decirme qué personas de la candidatura tenían relación con usted directamente. Me habla del representante provincial de la candidatura en Cuenca. Cuando yo le estoy diciendo, y cuando el propio presidente del Gobierno, en su libro, se vanagloria de que lo que crean es una herramienta para financiar su campaña. No poner en valor el socialismo y generar debates sobre las primarias. Él está hablando de financiar su campaña. Y ustedes lo que buscan es ese vericueto legal para tratar de salirse de ese debate. Y yo le repito, usted es incapaz, como digo, de decirme que era Santos Cerdán el que les daba esas instrucciones. Pero bueno, allá ustedes. Mire, allá usted con sus elucubraciones, puede fantasear lo que quiera con la vida, lo hace todos los días, o sea, que allá usted. Claro, es como si yo, oiga, es decir, estoy convencido
que si Pedro Sánchez... Usted me pregunta y yo le respondo Vale. la verdad, que Pues, es mi obligación. sí. ¿Sabe que esa es la gran diferencia que tenemos entre usted y yo? La desproporción que hay en que usted puede lucubrar, fantasear, mentir, como lo hace. Pues yo pregunto, y yo estoy obligado a decir la verdad. Claro, yo pregunto y saco mis opiniones, evidentemente, en base a lo que si usted es capaz de convencerme o no. Claro, entienda que yo es normal que yo pueda pensar que si el presidente del Gobierno dice que creó Bancal de Rosas para financiar su campaña, yo le pregunte quién era del equipo de Pedro Sánchez la persona que se dedicaba a decirles a ustedes, a usted como presidente de la asociación, qué gastos había que pagar. Porque cuando era secretario general del Partido Socialista, después, usted era el director de finanzas del Partido Socialista, ¿o no? Sí. O sea, usted ganaba aquel congreso y se colocó en el lado de controlar las finanzas del Partido Socialista. Correcto. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, si Pedro Sánchez se tiene que ir en un viaje al País Vasco como secretario general a reunirse con Otegi para ver si le apoya una moción de censura, eso generaría unos gastos del partido que alguien autoriza, ¿no? No sé si usted estaba ya en ese momento o no estaba en ese momento. Le digo, ¿por qué le pregunto eso? Porque hay gente que autoriza viajes y autoriza gastos. Usted era el director de finanzas. De la misma manera que el secretario general del Partido Socialista, como secretario general, tiene gastos y se va a un viaje y alguien tiene que autorizar ese gasto. No sé si estaba usted entonces o usted lo autorizó. Alguien de la candidatura de Pedro Sánchez tendría que autorizar esos gastos de Bancal de Rosas. Pues no, el que autorizaba los gastos de la candidatura de Bancal de Rosas era yo, que le daba la indicación al tesorero de que procediera al pago. Porque alguien se lo decía a usted. ¿No? Esa es su obsesión. Le pregunto, intentar sí, construir no, pero esta cuestión. Sánchez monta un meeting y... No, pero es bueno, sencillo, hay una coordinación. Señor Serrano, Mire, le queda- ¿sabe cuál es la prueba? Señor ¿Sabe cuál es la- Serrano, le quedan 2 minutos. Voy terminando. ¿Sabe cuál es Una la coordinación ¿sabe cuál es la prueba? natural Mire, sí, ¿sabe cuál es la prueba? Y eficaz, por cierto, que eso es lo que les trae por la calle No, de la mire, amargura, lo a usted eficaz que le ha fue todo traicionado- aquello. Les le ha trae por la calle de la traicionado- amargura mire, desde hace 8 años. Le ha traicionado el subconsciente. Le ha traicionado el subconsciente. Mire, usted no puede, en este momento, si yo le pregunto, ¿usted puede asegurar que nadie de la familia política de Pedro Sánchez ha hecho donativos? ¿Me puede decir que no lo sabe o no me lo puede asegurar? Le voy a decir que por obligación de confidencialidad y por Sí o no, obligación de eso es decir, reserva sí o no. legal no le puedo decir quién donó ni quién no donó, Vale. pero también le puedo decir, y ahí me está usted buscando, que me encantaría, Vale, bien. me encantaría ¿Sabe qué poderle pasa? contestar para que todas sus Bien, mentiras, sus bien, zozobras, sus bien, falacias, sí, vale. todo Voy esto terminando, en lo que usted mire, está continuamente, se sí, terminara. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que no me lo creo. ¿Sabe por qué? Bueno, pues si no se lo Claro, crea. pero ¿sabe por qué? Pero yo Porque estoy si obligado a ustedes, decir verdad, si decir ustedes verdad. hubieran canalizado a través del partido todas esas donaciones, estarían obligados a dar esos nombres. Pero crearon una asociación para decirme hoy aquí que le encantaría dármelos y no puede. Esa es la diferencia. Que los partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, tenemos la obligación de dar esos listados de donantes. Que las entidades financieras tienen la obligación de darle al Tribunal de Cuentas los listados de todas aquellas personas que han entregado donaciones a las cuentas de donaciones de los partidos. Pero como ustedes crearon una asociación opaca, no puede darlos. Y viene aquí a decirme que le encantaría. Y le ha traicionado el subconsciente. ¿Sabe por qué? Porque a un compañero le ha dicho que ustedes, por miedo a gente del Partido Socialista, hubo gente que le dijo, yo quiero hacer donaciones, pero quiero el anonimato. Usted lo ha dicho. ¿Y sabe qué pasa? Que en financiación política de partidos, en los donativos anónimos no existen. Precisamente para evitar financiaciones irregulares. Pero sabe una Y ustedes lo que han creado, sí, no creo es un una- sistema no, por el cual no ha sido así. 2.500 donantes están en estos momentos, No. ni en sabe dónde, y no podemos saber si hubo financiación extranjera, si hubo financiación de empresas del suegro de Sánchez, si usted ha donado dinero, si Antonio Alonso lo ha hecho, si Bolaños lo ha hecho, si la asesora de Begoña Gómez lo ha Señor hecho. Serrano, No podemos vaya saberlo, acabando porque ya, por ustedes favor. se han encargado de que eso estuviera tapado en esta herramienta Le voy que se a- llama Bancal de Rosas. Permítame que, con todo el respeto, le puntualice con claridad, le aclare, le corrija. Porque lo que yo he dicho no tiene nada que ver con lo que usted ahora mismo ha insinuado. Hombre, no. Porque una cosa es que un donante identificado, como todos los donantes identificados de Bancal de Rosas, diga que no quiere que esa información sobre que ha hecho una donación a Bancal de Rosas sea puesta en conocimiento de terceros, algo previsto por la ley, ¿Pero por qué ley? por la ley de asociaciones. Claro. Se van a la ley de asociaciones para no estar sujetos al marco de la ley de Señor, financiación pero de se da partidos. cuenta de la diferencia. Claro. Tiene- Crear una herramienta para no tener que dar cuentas. Sí. Si yo hago un donativo al Partido Socialista,
es público. Y si usted lo hace, también. Pero no había que hacerlo al Partido Socialista. Había que hacerlo a un vehículo que se creó precisamente para no tener que dar cuentas como el día de hoy. Y usted puede venir aquí y decirme que le encantaría. Señor Serrano, por favor. Su tiempo ha concluido. ¿Quiere decir la última palabra, señor Martín? Sí, quiero decir alguna cosa. Bueno, gracias, presidente. Gracias, señorías, por dar la oportunidad de responder. Aunque creo que daba igual lo que yo aquí les respondiera. Creo que les daba igual, porque ustedes creo que van a seguir insistiendo. Quizá en este ámbito ya no, porque no han encontrado nada con lo que seguir haciéndolo, pero van a seguir insistiendo en generar todo tipo de dudas, todo tipo de zozobras alrededor de lo que sea, para no hacer frente a la realidad. Que la realidad también tiene mucho que ver con lo que pasó alrededor de la Asociación Bancal de Rosas. Y quiero, si me permite, presidente, terminar con ese mensaje para toda la ciudadanía a través de ustedes, señorías, que es un mensaje de agradecimiento a todas las personas que realizaron en su momento esfuerzos, que pusieron su ilusión, su trabajo, su compromiso alrededor de lo que significaba aquel proceso de primarias y aquella candidatura de Pedro Sánchez. Y además de darles las gracias, quiero decirles que, a pesar de todas sus insinuaciones, una vez más, y voy a contestarlo las veces que haga falta, le quiero decir a todas esas personas que pueden estar tranquilos, porque todo se hizo bien, porque constituimos esa asociación precisamente porque era una herramienta en un momento lleno de incertidumbres, era la herramienta que nos posibilitaba actuar de la manera más acorde a la ley, más transparente y con mayor eficacia. Y además les quiero decir a todas esas personas y a los cientos de miles de ciudadanos, millones de progresistas en toda España, que además pueden sentirse satisfechos, porque lo que hicimos contribuyó a que Pedro Sánchez fuera el secretario general del Partido Socialista. Contribuimos, por tanto, a continuación, a que una vez que Pedro Sánchez era secretario general del Partido Socialista, a que pudiera cumplir con el que era su objetivo, que era revitalizar la organización, regenerarla y constituirse en una alternativa. Se reían hace 8 años cuando les decía esto, se reían mucho, se reían de que Pedro Sánchez hubiera constituido una alternativa. Pero ¿saben qué es lo que les pasa? Que esa alternativa se materializó en un gobierno de progreso, en un gobierno que lleva 8 años transformando este país, llevando a este país a donde hace 10 años ni podíamos soñar. Y lo que más les molesta a ustedes, que les trae, insisto, por la calle de la amargura, es que vamos a seguir haciéndolo. Pongan todos los palos en las ruedas que quieran poner, sigan intentando generar todo tipo de dudas sobre personas honestas, como lo hacen. Es lamentable, es bochornoso, pero nosotros vamos a seguir trabajando por los ciudadanos y ciudadanas de este país, como lo ha hecho el presidente Sánchez desde hace 7 años y medio y como les aseguro que vamos a seguir haciendo mucho tiempo más. Muchísimas gracias. Yo le agradezco